Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Sí, qué hermosura. ¿Cómo andamos, Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sapo? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal, Jorge Valmeli? Sapo, ¿cómo estamos? Bien de bien. Hola, Maca, querida. @Vicky Macana. Hola, @César Giacosa. Soy Charmaster Estrella de la transmisión espacial de FM del Sol. Banana en mano saluda a la gente y les dice buenas tardes para todos. Exclusive. Más que nunca, exclusiva fue la medalla de Julia Paternain este fin de semana, ¿no? Qué bueno, qué gran noticia. Me puse muy contento. La sobrina de Rafa huyendo de los delitos que recogía por estadística su tío. Bueno, ella ha tenido una carrera impresionante en todo sentido. La carrera como deportista y la carrera del fin de semana, ¿no? Que la puso en el podio con una medalla de bronce para ella y para todo el Uruguay, que compartimos ahora con orgullo con el resto del mundo. Estaba viendo. Aquí estamos. Olympics.com, el portal oficial olímpico, es que celebra y queda también hackeado por la noticia de alguien que ni siquiera aparecía en el radar de las posibilidades de sacar una medalla. Estaba en el puesto número 288 en el ranking mundial. Claro, ni el más temerario peluquín de Maglione hubiera imaginado semejante victoria. No, por favor. De hecho, lo que cuenta el portal, no sé si es cierto, pero ella pensaba Entraste en el Comité Olímpico de Uruguay, creo que todavía no se enteraron de la noticia. Bueno, el COU. Ya entró el COU. Primero entré para ver las reverberaciones internacionales, obviamente, ¿no? Sí, eso de sentirse, ¿no? Claro, hay que salir a ver cómo nos están tratando del otro lado. Cómo el mundo le habla a Uruguay de vuelta. Sí. Desde el Sapo comprando marihuana que no pasaba algo por el estilo. Bueno, yo creo que El último que nos puso en la luz pública. Hay otros episodios. Tavares en el 2010 Sí. Y el Sapo comprando marihuana en el 2011. Suárez mordiendo. 11 no. No, en fue como diferentes 2017. No, 2014. 2017. Suárez siempre estuvo mordiendo. Por eso, Suárez Nunca dejó de muerde, morder. nunca Sí, dejó no es morder. noticia, no fue. O salivando. Bueno, estuvo solamente por debajo de una keñata que había sido campeona olímpica de Tokio en el 2020 Qué sorpresa. y una muchacha de Etiopía que había sido subcampeona olímpica de París en el 2024. Y apareció ahí Julia Paternain, llevándose esa medalla. Dice que miró al oficial pensando que todavía le quedan 400 metros. Dice, ¿vos terminé la carrera en serio? No sé si vieron el final. No, O sea, es espectacular. ¿Cómo se va enterando? No sabes siquiera Quería seguir corriendo. Sí, no sabía si había terminado. Y cuando se entera que había terminado, empieza a mirar a ver, vos, ¿cuántos llegaron? Llegué, ¿qué? 200, no sé cuántos competían. Y tercera. Y ahí fue cuando ves a ese Uruguay y ta. Sí, ganamos una medalla de bronce. Que muchos preguntan. Ya la Bielsa la tiene en la mira, ¿eh? Porque Bielsa dice que cuando sus equipos ganan es porque corre más que los otros. Y claramente Julia Paternain corrió más que los otros. No que una Sí, keñata, no que una etiopí, pero corrió más que todo el resto. No sé quién quedó cuarto, Juanchi, pero. O sea, tiene características que la emparejan con el Lolo Bentancur. Sí, en recorrido de cancha está Lolo Bentancur y Julia Paternain. Por eso, ojo con ese medio campo. Ugarte se comió 3 el fin de semana. Yo me veo Valverde, Paternain, Lolo Bentancur. Bueno, te corre. Y Nathan. Me gusta con Nathan también jugando. Nathan Méndez. ¿Cómo llegó Julia Paternain, que vivió a escasos años, creo, en Uruguay? Si es que lo vivió, pues nació en México. Sus padres estaban visitando un instituto de matemática en México en ese momento. Después ya se fueron a Londres a vivir.
Y ahí empezó su vida en Inglaterra, terminó compitiendo para Inglaterra en la categoría sub-23 con 18 años. La contratan en Estados Unidos con una beca, se va a Penn State University, ahí hace su traslado a los Estados Unidos, donde corre, pero con, digamos, una suerte dispar. Y finalmente termina en Arizona, si no me equivoco, que es donde hizo su entrenamiento final para pasar finalmente a competir por Uruguay. La gente se pregunta, ¿por qué compite por Uruguay? Por sus padres, que son uruguayos. Son uruguayos, toda su familia es uruguaya, pero hubo gestiones en el 2023 y lo cuenta Ella misma es una canción de Jorge Drexler, ¿no? Bueno, sí. Sí, ¿No? Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. Bueno, ella es hija de uruguayo que nació en México, pero que vivió en Inglaterra y ahora trabaja en Estados Unidos. Hace 6 años que Ciudadana del mundo. Sí. Claro. Y es de las tuyas, Nico, también. qué Porque sentido? defiende el atletismo del Club Nacional de Fútbol. Ujú. Julia, Jorge, ¿no? Porque no hay que olvidarse, más allá de citarlo por sus canciones. Y hablando de sus canciones, Jorge ganó un Oscar, ¿no? Jorge ganó un Oscar y Julia ganó una medalla de bronce. No, porque la pregunta es porque, obviamente, esta no es uruguaya, ¿no? Lo primero que dice, esta es una uruguaya ¿Qué pesa más, el Oscar de Jorge o la medalla de Julia? o la medalla de Winans. Pero ¿por Ah, qué, pero ¿por la- qué la- ese la- capricho perdón, de no, poner no, a la- competir la- a uruguayos que- contra uruguayos? La de Winans es Dividen la el más país. importante. Claro. Bueno, no. La de Winans La de es la Winans más es más. importante. Nunca más con- uruguayos contra uruguayos. La contrarreloj de Winans, Winans es más la importante que primera vez que salió del país fue para ir a Australia, a los Juegos Olímpicos. Sí. Ah, bueno, pero entonces O sea que estamos- más uruguayo que Winans, nada. Esa medalla es una victoria 100% uruguaya. Está, eh, ¿viste? Ya entró sin- sin mestizaje. el Extraño. uruguayómetro entró. No, Bueno, la sí. supremacía uruguaya. Está. Bueno, no. La supremacía uruguaya está representada ¿Quién por es una más persona como uruguayo, Milton Suárez Winans, o Forlán? que tiene hasta... Suárez o Forlán, ¿cuál es más uruguayo? Dígame. ¿Quién? Suárez o Forlán, ¿cuál Suárez, es más uruguayo? Suárez. Porque Forlán se fue de chiquito a jugar a Argentina. Suárez me da más perfecto. uruguayo. Pero solo por sentimiento. No, los dos son uruguayos. Pero entonces, ¿por qué poner a competir uruguayos contra uruguayos? Pero Sí. no estamos. Yo dije, la pregunta es: ¿qué pesa más? De la criatura que hay en la vuelta, JC, ¿qué pesa más? Un Oscar de Jorge, una medalla de bronce de Julia, yo por eso la de Winans la dejo afuera. Bueno, para mí no. Para mí, a nivel disciplina es más importante esta medalla de bronce de Julia Paternain en un mundial olímpico que la contrarreloj de Winans en el... Está. Pero Jorge gana el Oscar Sydney 2000. no en Uruguay, lo gana desde afuera. Jorge. Sí, Obvio. Igual dijiste Julia, mundial olímpico y es mundial de atletismo. sí, atletismo. Mundial de atletismo, claro. Con un poco de información. Dijiste mundial ¿eh? olímpico. Mundial olímpico, eso es medio Mezclaste. redundante. Mundial de atletismo, que es igual o más importante que los Juegos Olímpicos. Porque ahí están todas las disciplinas en su pico de performance en ese momento. Sí, Me hay- estoy enterando ahora que se estaba celebrando esto. Sí, claro. Bueno, porque no ganamos Los nunca Juegos nada, Olímpicos Jorge. los Por Juegos eso Olímpicos te te- enterás. es como son los globos de oro. Gracias. Ahí va. Solo Globo de Oro. Solo Globo de Oro versus los Oscars. Exacto. Está. No, discrepo. Discrepo. No, Porque está no bien. miramos nunca los juegos, los mundiales. Emiliano Laza saltó hace poco y estuvo muy lejos de su marca. Pero cada vez que Laza compite en un mundial de atletismo, estamos todos ¿Desde pendientes. cuándo? ¿Eh? ¿Desde cuándo? Desde que. Desde que participó con una actuación destacada en los Juegos Olímpicos. No Claro, sé. exactamente. Sí, gracias, Nicolás. Irrebatible, sapo. Bueno, está. Por favor. Bien intentado, bien ¿Quieren bajarle el intentado. precio a No, la no, medalla de yo Julia no le quiero Paternain? bajar el precio. Me niego. Nadie le bajó el precio. No, no es bajarle el Pero ¿Quién precio. le bajó el precio? vos dijiste que es más uruguayo. Milton Winans, porque se crió. Pero lo dice su prognatismo, no lo tengo se que llama decir Milton. yo, Ah, boludo. se O cree- sea, Si llamás Milton, no vale. Se crió a Cornebif y Sí. y Choclo acá. Que, Vos me ponés a Milton Winans, a Julia Paternain en la luna, me das un telescopio, yo lo miro y me preguntás, ¿cuál de los dos es el uruguayo? Poneme- el de la carretilla larga. le digo. César, Sí, poneme a hablar obvio. a Julia Paternain, por No favor. tengo duda. Donde después de la carrera cuenta cuál es todo su. Pero no es una prueba de uruguayismo tampoco. ¿Eh? No, no, no. Bueno, Yo estoy hablando de. ¿Quién pesa más? Está. Claro, ¿quién pesa más? ¿Quién se va a instalar más fuerte en lo popular? Lo de Milton.
y ya está. ¿Ya hemos hablado del parecido de Julia Paternain con Natalie Portman? No, pero es verdad, tenés razón. ¿Qué? Es parecida, sí. Tiene un ¿Qué? aire a Natalie Portman. Sí. ¿Está, creo que está sí. al lado de un aire acondicionado No, en ese tiene video? razón. Yo estoy con Nico. Tiene un aire, ¿no? Tiene aire en la Portman. Portman. Tiene aire. Sí. Buah. Escúchala. Es más, la biopic Sí. de Julia la va a Se come las protagonizar. heces, Julia, ojo. Capaz que le Cine cuenta. negro. Bueno, Sí. a ver, escuchémosla. A ver. Sí, no lo puedo creer, es una alegría, me encanta correr para Uruguay. Es un país tan chico, pero un país con mucho corazón. Sí, es un orgullo y me encanta y yo sé que a mis padres les dejan muy contentos también. Sí. De alguna manera también es un poco una alegría para mí. Sí, bueno, nací en México, entonces sí, y para Inglaterra también, crecí ahí, hice todo el sistema ahí, entonces... ¿Por qué tomaste la decisión de pasarte a Uruguay, al país de tus padres, Sí. precisamente en este 2025 y te estrenas con una medalla? Sí, bueno, mi sangre es uruguayo. Mi acento es un poco raro, pero mis padres son de Uruguay, mi familia son todos de Uruguay. Yo crecí yendo a Uruguay para las fiestas, iba al Parque Rodó, me encantaba. No me gusta el mate, es lo único, pero aparte de eso, soy uruguaya. Entonces, Listo. Soy uruguayo, no me gusta el mate. ¿Cómo fue Pero la nadie historia? está cuestionando que no. No, que no había, sea había uruguayo, mala ¿eh? onda de parte de los periodistas, seguramente mexicanos, que estaban Sí, tratando de hacer una sí, entrevista había- incisiva en un momento que no Había correspondía. animosidad Sí, claro, un por parte de los despecho. periodistas mexicanos para ver qué tan uruguayos son. Querían sumarse papá. para ellos la medalla. Claro. Eso es el Obvio. tema. ¿Sabe lo que pasa? Obvio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le dimos a Codesal, que terminó afanando en la final de un mundial de fútbol. Sí. Y ellos nos dieron a Paternain, que terminaba con un bronce en una maratón. Bueno, pero en el 2023 se reunieron en un bar de Positos los padres de Julia Paternain, como para darle más uruguayés a la historia. Se juntan con Iván García, que era secretario de la Confederación Atlética de Uruguay entonces. Y ahí nace el plan de que manden una carta al World Athletics, ¿no? Para decir, bueno, formalmente ella va a competir por Uruguay. Ella ya estaba entrenando en Estados Unidos, en Arizona, si no me equivoco, con el entrenador, y dijo, no, yo me siento celeste, quiero jugar por mi país. Acreditó tener familiares. Creo que dijo correr, no jugar. Jugar, yo juego por mi país. Viajó Pero para Sapo te hago una pregunta. No a quiero renovar su meterte- pasaporte y ahí se federó en Nacional. No quiero meterte en un berenjenal. Sí. No sé qué tan metido estás en este tema. Soy el biógrafo oficial de Julia Paternain Pero- en este arranque. Está por salir un libro. La decisión. Ya salió. Julia Paternain, la atleta bisagra. La teta de Sagra, editorial Fin de Siglo. Sapo, Sí. o sea, no es por un tema. Ujú. Porque acá la clasificación, ¿cómo es? No Yo- es la pregunta incómoda, Jorge. la pregunta incómoda que yo tengo para hacer no es. la hagas. La pregunta incómoda que yo tengo para hacer es. Es una persona que antes ya había corrido con camisetas de otros países. Acá hay un tema de que te es más fácil clasificar o llegar a este mundial si estás en Uruguay o no. O es por un tema 100% de sangre ¿Le celeste. preguntaste al sapo o a mí? Al Sapo. Yo te respondo. Que era el experto, el Sapo. Yo no tengo la El sapo va a información. googlear un poquito y te va a responder mientras tanto. Yo te juegue. respondo en base Dale. al sentido común. ¿Es porque es más fácil llegar al mundial si vos corres por Uruguay que si pretendés correr por el Reino Unido o Debe Estados haber Unidos? norteamericanas en el top 20 de maratón. Seguramente ella está en el 288. Probablemente Ahí te puedo responder. no hubiera podido correr por México, ponele, porque capaz que había mexicanas que en su momento tenían mejores tiempos. Pidi González, por ejemplo, Se, rapidísimo. se calza, pero es hombre. Se calza la celeste, logra un tiempo clasificatorio, porque yo no creo que haya sido tercera porque la invitaron, ¿no? O capaz que fue invitada, pero lo dudo. Y nada, ahí está la explicación. De todas formas, no importa eso ya. No hay porque le ganó a todos. En mi pregunta. A todos no. Menos todos a la no. keniata y la etíope. Sí, que- Sí. entiendo tu son racismo, pero el carro y Chará, ¿no? hubo dos mujeres que le ganaron, ¿no? Yo lo que iba a decir Ya es sé que que, digo, no sé, capaz que uno, no sé cuál es tu perspectiva ahí. no estaba en mi pregunta un ánimo. A todos los que podían competir por el Reino Unido, me estaba Sí. refiriendo. Y Dale. debí decir Ah. todas. No estaba en mi ánimo de preguntar si se puso la celeste porque le convenía para clasificar. No estaba un ánimo para nada censurador. Al revés, yo siento que si hubiera sido así, a mí me sirve. Vos corres con la celeste porque te sirve llegar y a nosotros nos sirve si ganás una medalla. Para mí es un negocio redondo. No estoy diciendo para nada que eso esté mal. Si fue así, capaz que no, capaz que es puramente
un sentimiento celeste. Hubo parte dos de Julia. norteamericanas que terminaron entre los 10 primeros de esta carrera, para que tengas una idea. O sea, por Estados Unidos, No entraba. en otra, por Inglaterra ya había hecho la prueba y seguramente por Inglaterra tampoco. México, en la pregunta, bueno, había chance de competir por México, pero ella se sentía uruguaya, lo dijo Jorge. Yo me siento uruguaya. No sirve. Fui a correr al No Prado, sirve, no sirve. No tomo mate, pero voy al Prado. Vos clasificás y la medalla queda en casa. Así que, y seguramente si ya estaba en el puesto número 288, claramente debe ser difícil competir por estos otros países que tenía, que tenía posibilidades, ¿no? Que era o México, o Estados Unidos, o Inglaterra. ¿No habría que rever este sistema? En verdad, ¿Acaso, Inglaterra ni Sapo? siquiera Estados Unidos, pues ya dice, tengo tres pasaportes y una green card, ¿no? O sea, me imagino que es Uruguay, México e Inglaterra. Y tiene la green card norteamericana. Ciudadana del mundo. Ciudadana del mundo, sí. Pero medallista uruguayo. Medallista uruguayo. Para mí, es un... No sé si no está a la altura de la medalla de Winans. O sea, por la disciplina que acaba de ponernos en la palestra. Es una medalla histórica. para Histórica, absolutamente histórica. Sí, desde todo punto de vista. Uruguay. Es el primer bronce en el Mundial de Atletismo. Para empezar, primera medalla en un mundial. Está bien, Winans, es lo que decís vos, se puchereó en Paysandú. Yo no estoy diciendo nada, porque yo no quiero hacer comparaciones. Bueno, pero dijiste, fue la primera vez que salió de Uruguay fue para ir a Australia. ¿Qué pesa más? Dije. ¿Qué pesa más? Bueno, a El nivel... Oscar debe pesar más que una medalla. Bueno, Nico está para... No sé. Perdón si me pongo No, demasiado En literal. términos literales, Sí, perdón que me ponga demasiado literal, pero Está bien, ¿quién ganó el Emmy? ¿Por qué película era? al otro lado del río de la canción, de Diarios de Motocicleta. Con Gael García Bernal y... Lo que es seguro es que en materia de deportes por fuera del fútbol, ¿no? Porque Uruguay salió campeón de América. Del mundo. El mundo en el 50. Después de lo de Winans, esto hasta ensombrece un poco, no lo ensombrece, pero relativiza un poco la actuación de nuestros remeros, que venían siendo como los grandes abanderados de los deportes olímpicos, ¿no? Sí. Y te aparece una Julia que no la tenías en el mapa y bueno, te logró la de bronce. En definitiva, si hay una conclusión para sacar, es que todo lo que se hace fuera del Uruguay se hace mejor. No, es una conclusión. Drexler. Es una conclusión nefasta. Drexler. Nuestros remeros. Nuestros remeros, entrenan como todo deportista de élite, tienen que entrenar mucho afuera, porque si no, que vas a venir a correr acá al río Uruguay todo el tiempo. Sí. Además en dulce de leche. O a saltar en el arenero de la Darwin Piñeirúa para Laza. No Todo estoy de el orgullo acuerdo, que tenemos. no estoy de acuerdo. Sí. ¿Sabes qué se hace? A vos que te gusta mucho el campo, que tenés campo. ¿Sabes qué se hace muy bien en Uruguay? La genética. Yo tengo campo, pero no tengo campo por la duda, Quiero porque la gente puede pensar que quiero instalar la idea que tengo tenés. campo. En la Quiero declaración empezar a jurada instalar la no idea parece que que tenés tiene campo. campo, por las dudas. Si no te molesta, quiero empezar a instalar la idea que Mi tenés familia campo. tuvo, pero es muy diferente. Quiero empezar a instalar la idea que tenés la campo. persona que se sienta en esa silla tiene campos. Sí, yo quiero empezar a instalar que tiene Dale, campo. dale. La genética uruguaya. Eso es lo que hacemos fenomenalmente. Paternine, genética uruguaya. Ya está. Bueno, pero ahí que Tráigale la ahora trazabilidad. que estás hablando Trazabilidad que para estás hablando de Julia mi Paternine. campo, yo creo que Lo validó. sí, no, bueno, no somos cabañeros, ¿no? Pero yo creo que ahí sí Uruguay tiene un historial del cual sentirse orgulloso, que es la genética Hereford. Ahí tenés. Es una raza casi 100% uruguaya. Y esa genética se viene mejorando desde el siglo XIX. Y hay registros. O sea, no sé si gana premios en el mundo, ¿no? Pero por lo menos ha ganado valor y se paga la carne uruguaya como no se pagan otras carnes. Digo, sí, ¿Y qué la te pareció el Argentina. discurso de Frati al cierre del Expo Prado? No uses Escuché el esto de como Frati. puente. Estuve en el Expoporado el sábado, el mismo día que habló Frati, el mismo día que habló Ferber. Y bueno, tenías muchos negocios para hacer. Bueno, ese yo día. como, sí, Claro, tengo estabas que interesado, ir, tengo ¿no? que ir, Claro. tengo que ir. No tenía ningún toro compitiendo, pero tengo que ir. No escuché el clásico discurso de la rural, de la ARU, no lo escuché.
Si te pidiera, haceme el raconto. Si tuviera que resumir tipo Sí. inteligencia artificial... Bullet points. El Sí. discurso de Ferber, porque Sí. ese es el anfitrión, ¿no? Por más que en realidad es un predio de la Intendencia de Montevideo. Digamos que la Rural del Prado, el anfitrión tiene que ser el presidente de la ARU, que es quien organiza el evento. Pero lo usan con cosas del Estado. Los temas son un poco lo de siempre, Jorge. Son un poco lo de Competitividad. siempre. Palabras que surgieron. Competitividad. Gasoil, Gasoil. atraso A full. cambiario. Atraso cambiario. Abrir Está mercado. atado con la competitividad. Bajen el costo del Estado. Por supuesto. El tema, Flexibilidad laboral. el tema del gasto, el déficit fiscal estuvo. Sí. O sea, habla. Mirá, fue por una de las dos cosas que criticó específicamente el gobierno anterior. Por el atraso déficit, cambiario. el déficit que dejó del 4,3 y por el atraso cambiario. ¿Palo de la colisión? Un palito. Hubo palo Dos. para todos. Dos palos. Pero- Hubo dos pero palos también para este la gobierno. administración pasada, pero aparte fueron palos, claro, porque en realidad dijo, en el momento, dijo, si bien tuvimos rendimientos o rentas extraordinarias en la pandemia, que fue lo que pasó, también después tuvimos lo contrario con la sequía. Y en ese momento no solo teníamos la sequía, sino que teníamos el atraso cambiario más grande en la historia del Uruguay. Entonces ahí pegó por el lado, pegó por el déficit y pidió que se deje gastar, ¿no? Habló de algunas regulaciones que se vienen en la ley de presupuesto. Que Alguien pueden puso en el afectar chat al de campo. YouTube, no más regulaciones. Apareció regulaciones. No más regulaciones, exactamente. Habló de apertura de mercados, de ser proactivos para mejorar los accesos a los mercados más importantes que tiene Uruguay. Hormigoneras en la ruta 5. ¿Se habló de las rutas? Sí. Ahí eso fue un elogio al gobierno anterior, la inversión en infraestructura vial que hizo, que adelantó mucho al Uruguay y que se hizo algo que hacía 40 años no se hacía. Perdón, colonización tiene que haber sido un tema. Así, Colonización fue un picante, tema. ¿no? sí. Gratis sobre todo, ¿no? Ahí. Ferber dice, nosotros estamos con los colonos, lo que nos parece que esta herramienta es una herramienta excesivamente cara para estar utilizando. Te lo resumo, ¿no? Sí, es un. Sí, resumido. Resumido. Se quejan Puede ser que Frati no dijo. Yo tampoco estoy totalmente contento con Sí, colonización. sí, sí, Una sí. cosa así, ¿no Sí, dijo? Sí, Frati dijo que compartía, pero que era un tema que había que seguir analizándolo. Y después vino Gabriel Odone y dije, bueno, vamos terminando, que se acabó, que empezar a laburar. Sí. Los arrió. Los arrió. Dale a Los laburar. arrió y proyectaron la entrevista que hizo Fabián Tiscornia para El País. Muy lindo todo, pero vayan a laburar que llegó el primer ministro. Vos querés ir derecho a la. Está bien, perfecto. El primer ministro, Gabriel Odone, dio una entrevista al diario El País. Fue con el periodista Fabián Tiscornia. Entrevista larga, jugosa. Titular que ya invita, ¿no? Nadie nos eligió para hacer una revolución. Odone, nadie nos eligió para hacer una revolución. Y- Clic. ¿Y la revolución de las pequeñas cosas? Eran las cosas simples. Contradiciendo al presidente de la República. Vos Primer ya ministro convertiste y en pequeñas presidente cosas. confrontados por la terminología revolucionaria. Sí. Titular. A ver, mucha cosa para hablar ahí, ¿no? Dijo de todo, es una nota larga, vayan, léanla. Pero lo que nos interesa acá es el Odone picante, el Odone provocador. Hablaron, por ejemplo, del tema de los impuestos, ¿no? Y lo que nos interesa es la clásica pregunta. Todo el mundo debate el aumento de impuestos y la promesa de Orsi de justamente no subirlos. Y le preguntan eso a Odone. Y Odone, por un lado, contesta algo que ya habíamos escuchado, que era, bueno, esa promesa fue hecha en un contexto distinto, nosotros vivíamos en un espejismo fiscal, no teníamos el número que tenemos hoy, etcétera, ya lo hemos escuchado. Pero después viró para un lado que, si yo lo tuviera que resumir, sería, ¿por qué no vas y le preguntás a Delgado? Ese podría ser un concepto, ¿no? Odone, el primer ministro, en modo picante, escúchenlo. Pero yendo a eso que planteaba, ¿no? Uno no puede saber la situación fiscal que era peor ¿No te de acordás la que yo dije muchas veces? Sí. No prometan cosas que no pueden prometer. Bueno, a eso iba, por ¿sabés eso. cuál Por es eso. una buena pregunta para hacer. Pero eso voy, digo, porque vos decías eso y al mismo tiempo se da esto, ¿no? De la situación fiscal después es peor de la que se preveía en ese momento. Entonces, justamente no es un error decir no voy a subir impuestos cuando no sé lo que puede pasar, no sé con qué déficit fiscal me voy a encontrar un año después.
déjame ser provocador, porque ya que estamos, ¿por qué no le preguntás al candidato a presidente que perdió las elecciones? Dígame, señor Delgado, ¿qué hubiera hecho usted con un déficit fiscal de 4,1% de producto? ¿Cuál hubiera sido su estrategia? Es una buena pregunta, si van a volver a ser gobierno. Yo creo que no hay respuesta para eso, porque la promesa era no aumentar impuestos. Yo dije como ministro de Economía designado por el presidente de que no era bueno hacer promesas tributarias. El presidente hizo una afirmación en el marco de ese estado de ánimo donde poco menos que si se aumentaban impuestos se infringía una norma constitucional que no fue inducida por nosotros, por cierto, y que la circunstancia cambió y el presidente habilitó al ministro de Economía, a pesar de que haber dicho lo que dijo, a hacer lo que hay que hacer para resolver un problema fiscal. Porque si nosotros, al revés te hago el ejercicio, si nosotros en función de ser fieles de lo que dijimos en campaña no hacemos nada, el problema lo van a tener los ciudadanos dentro de 6 meses. Bueno, varias cosas para apuntar. Primero, Primer que momento vos la de picante. Fabián Tiscornia para empezar. Siempre, Que vos. desde siempre. Desde siempre. Buena gola, buena desde gola. que dijo mamá, papá. Sí, después dijo que van a ganar, la coalición Y va a ya ganar. medía 1,5 metros, ¿no? Sí. Después dijo que va a ganar la coalición en el 2029. Fue una provocación eso. Y No, preguntale a Delgado qué hubiera hecho él con este después déficit. sí se metió. Si van a ser gobierno, hubieran perdido. ¿Querés saber lo que hubiese hecho? Hubieran perdido. ¿Para qué vos ganaron? así que Delgado hubiera contestado Claro. eso, hubieran perdido. Hubieran perdido No, y después adivinabas a ver qué es lo que omitió hacía. el sujeto, dijo preguntar al que perdió la elección. Al candidato a presidente que Mojada perdió la de elección. oreja y pico. Tercer apunte. Y después sí, nos podemos meter en lo importante que es, bueno, yo no me encorseté nunca en la posibilidad de cercenar la posibilidad de bajar impuestos. El presidente sí lo hizo en ese estado que describió como de alerta. También se dijo que generalizada. que Uruguay no podía aumentar su presión fiscal, ¿no? Sí, eso es verdad. Y se aumentó la presión fiscal. Se va a aumentar. Bueno, Debe votarse. es la intención del Poder Ejecutivo Sí. y es un reconocimiento que O'Donnell ha hecho en entrevistas recientes. Claro. Se aumenta la presión fiscal. Y ahí es cuando habla del déficit que tenía proyectado a octubre del año pasado versus el déficit que tenemos hoy, ¿no? Y es por eso que entiende que es necesario aumentar la presión fiscal. Y ahí fue que dijo, miremos para adelante, no nos quedemos en esta discusión. No les puse el Pasa- arranque de la pasa respuesta ahí- que fue ahí- esa, que fue, a mí me gustaría hablar de futuro, Sí. yo me concentraría en el futuro, pero ya que me preguntás esto, y ahí arrancó, ¿no? Me parece que ahí lo que pasa se puede partir como en dos, ¿no? Uno entiende, o me parece que es deseable, que el ministro de Economía o el equipo económico o el gobierno tomen las decisiones que entienden que deben tomarse para la coyuntura en la que están, ¿no? De hecho, O'Donnell varias veces cuando hablaba de por qué no había que asumir determinado tipo de compromisos, como lo de los impuestos, citaba el ejemplo de Valle y la devaluación de la crisis del 2002 o Argentina y el 1-1, como determinados equipos Compromisos. económicos postergaban decisiones que eran inevitables para cumplir con cosas que habían dicho que no podían cumplir, y eso terminaba complicando muchísimo las cosas. Entonces, me parece que lo que están haciendo ahora es, bueno, vamos a tomar la decisión que entendemos que deberíamos tomar, aunque estemos incumpliendo algo que dijimos. Claro. Y eso me parece que en definitiva está bien, si es la mirada que tiene el equipo económico para hacerlo. Lo que pasa es que eso no puede ir en desmedro, o no debería ir en desmedro, de que entonces los compromisos no pesan tanto. Porque esto ya se sabe, no el tamaño del déficit, pero que el compromiso de no aumentar los impuestos tenía esos riesgos, ya estaba dicho. Claro, pero la vía de escape para esa trampa es, nosotros el déficit proyectado que teníamos en octubre, cuando estábamos en primera campaña, era y nos encontramos con esto. Pero No te estoy pudo haber diciendo, sido te eso, estoy pudo haber sido justificando. otra cosa. Si no, siempre vas a encontrar el porqué. ¿No? O no. Si vos tenías el déficit proyectado, capaz que decías, no vamos a aumentar impuestos o poner impuestos nuevos. Y bueno, Eso es un podés decir- contrafáctico. Yo no Claro, quiero- Pero se sabía ¿no? que iba a haber un déficit abultado, eso creo que lo sabían todos. Que el déficit iba a condicionar y que iba a generar restricciones en el futuro gobierno que iba a asumir en el 2025, más allá del 4,1, o si hubiera sido 3,7, o esos $1.000 millones que vinieron como por abajo de la mesa. Las restricciones ahí estaban, claro. Si el déficit es menor,
tu espacio fiscal es mayor y si vos te comprometés a hacer una reducción del déficit fiscal, lo podés hacer utilizando las herramientas que estás utilizando, pero dejando alguna fuera. Pero pará, una cosa, Nico, te encuadro igual eso que vos decís, Nico. Si vos en vez de 4,1 tenías 3,1, como se proyectaba como máximo en octubre, noviembre del año pasado, capaz que el impuesto mínimo global, porque es lo otro, ahora vos estás discutiendo sobre impuestos específicos que tienen resistencia. O sea, y quizás el más importante sea el que te va a generar mayor recaudación para a su vez atacar el déficit fiscal, que es el impuesto mínimo global, que en otras circunstancias fiscales pensabas discutir en el 2026, como lo dijo el propio O'Donnell. Es decir, vos tuviste que anticipar una discusión que te está generando, lo que capaz que hablamos ahora, fuertes resistencias, porque el déficit proyectado es mayor del esperado. Es decir, es toda hay toda una concatenación de episodios que el gobierno está tratando de manejar de la forma más excelente posible, pero está todo anclado, me parece, a la proyección del déficit original. Yo entiendo la casuística que vos estás planteando. Lo que digo es que vos hayas hecho un mal compromiso de campaña, o porque vos hayas hecho un mal compromiso de campaña, no me convenzas a mí que los compromisos de campaña no son importantes. Está perfecto. Los compromisos de campaña son importantes, ¿no? O por lo menos eso es lo que debemos reclamar al sistema político. Entonces ahora no vengas a decir, no, pero este compromiso... No, el compromiso es importante. Yo no me comprometí, se comprometió el presidente. Bueno, pero sí, claro. Es clarísimo, la responsabilidad es del presidente, todo en última instancia va a ser responsabilidad del presidente. Pero, el gobierno anterior asumió y a los 13 días tuvo una pandemia. ¿Qué evento más excepcional e inesperado se te puede plantear? Vos sabés que cosas así, y más en este mundo, ocurren. Entonces... el compromiso es desafortunado, como era muy desafortunado el compromiso de Delgado. Lo que pasa es que Delgado perdió y ganó Orsi. Bueno, entonces ahora el que se les está achacando esto es al gobierno de Orsi. Hubieran perdido. Hubieran perdido si querían saber qué iba a hacer Delgado cuando se dijera que Arbeleche le dejó un 4,1 de déficit fiscal para el 2025 cuando esperaban 2,8. Para mí, cortito, para mí lo están intelectualizando demasiado y yendo por el lado técnico-económico. Ni en el programa del Frente Amplio estaba esto, ni en las propuestas de Orsi que dio en Colonia estaba esto. Fue un momento en el debate con Delgado, en donde Delgado estuvo todo el debate machacando con te la van a dar, mirá que van a subir impuestos, le están dando mucha vuelta, esto porque se vienen los impuestazos, y Orsi evidentemente lo admite O'Donnell, lo admite en ese video, dice, se creó un clima donde poner impuestos era poco más que romper. Lo que está O'Donnell admitiendo es que a Orsi lo corrió Delgado con el que poner impuestos está mal y falló, y flaqueó y tiró esa. Orsi no estuvo mirando cuál era el déficit proyectado, no sé qué. Fue que Delgado lo corrió diciéndole te la van a dar, te la van a dar, te la van a dar, y Orsi dijo, ¿sabes qué? Voy a tirar esta para callarlo un poco. Vos no improvisás eso en un debate, vos no improvisás un compromiso tan concreto. O sea, eso fuiste con esa decisión a ponerla en el debate. Yo creo que porque tenemos que ir cerrando. Ahora nos vamos a meter en la parte justamente de O'Donnell, del impuesto mínimo global y de los efectos que puede tener justamente ese impuesto, porque es el impuesto más importante para economía, porque ahí está buena parte de lo que pretenden ingresar a través de... O sea, es el impuesto que más va a recaudar. Ellos lo tienen estimado en $350 millones. Se ha hablado mucho por parte del MEF de la neutralidad de este impuesto, es decir, que es un impuesto neutro, porque en definitiva ya hay empresas que están pagando este impuesto en otros países, pero la discusión de neutralidad es la que ahora está sobre la mesa. Y de hecho hay varios representantes de las zonas francas del Uruguay, o de empresas que ya operan en la zona franca del Uruguay, que le han hecho llegar obviamente a los representantes de las zonas francas varias problemáticas. Entre ellas, por ejemplo, un incumplimiento de la seguridad jurídica de Uruguay, posibilidad de juicios, es decir, cosas que ya te había dado el Uruguay y que ahora en realidad te las va a quitar. O qué efectos puede tener esto en la inversión y en la recaudación. Es decir, lo que se plantea como neutral, ¿puede dejar de ser neutral? Bueno, a todo eso lo vamos a ver en el próximo bloque, que me parece que es
uno de los ejes más interesantes que tiene esta discusión del Pero por presupuesto. eso, perdón, Juanchi, por eso y O'Donnell de los dice, impuestos. hay que trascender en la discusión sobre si Ta, vamos a imponer pero el pará, impuesto o no. iba a llegar ahí, porque en realidad quise arrancar por ahí, pero di el preámbulo de lo que vamos a hablar después de la tanda. Hay que trascender eso, y es verdad, porque ahora lo dicho está, ¿no? Entonces ahora la discusión no es yo te dije, vos dijiste, vos prometiste, yo no prometí, está bien, esa discusión ya pasó. Ahora lo que hay que discutir es qué impacto puede tener este impuesto sobre el Uruguay. Sobre la recaudación, el Ministerio de Economía no tiene dudas. Pero sobre la inversión, sobre las empresas que están acá, sobre el marco jurídico, bueno, hay gente que tiene muchas dudas. Pero no por ello, porque se haya que ahora centrarse a discutir esto, me parece que está bueno relativizar lo que se dice en campaña. Y estoy con Nico. O sea, vos como ciudadano tenés que trancar fuerte con las cosas, porque si no, entonces la campaña electoral puede ser un show de promesas que después vemos cómo las acomodamos, porque las circunstancias siempre pueden cambiar. Bueno, entonces, si sabés que las circunstancias pueden cambiar, sé más prudente. ¿Qué te pido yo? Y bueno, prudencia. Mirá, yo sobre el tema de impuestos no quiero ser tajante, porque la verdad es que uno nunca sabe. Quizá haya que poner algunos impuestos, quizá no, quizá podamos manejarnos con los impuestos que ya tenemos. Pero si vos decís, no, vamos a poner más impuestos, y acto seguido, ya sea porque el déficit es mayor o lo que fuera, o porque te aparece una pandemia, vos subís los impuestos, bueno, incumpliste con una promesa de campaña. Entonces no te pegues un tiro en los pies y tampoco dejemos pasar esa como, bueno, está, se puede decir cosas que después no se cumplen. Pero yo le Porque si no, estás validando que yo le quiero dar un en una matiz. campaña electoral se puede decir lo que se Yo quiera. quiero dar un Chau. matiz porque todo el mundo se centra en lo que dijo Orsi, y es verdad. O'Donnell nunca dijo que se iba a cercenar la posibilidad de aumentar impuestos, incluso decía que te das un tiro al pie. Pero sí dijo, y lo recordó Guachi recién, Uruguay no admitía mayor presión fiscal, que es una forma más elegante de decir no se puede poner más impuestos. O sea que de alguna forma ya había un planteo del actual ministro de Economía sobre la poca... Pero ahí hay una discusión, porque No, la presión pero- fiscal... ¿A qué se referís cuando discutís la presión fiscal? Es un poco con lo es la que presión hizo fiscal Dani, de los que, digamos, del trabajador o del que está circulando acá a la hora de pagar impuestos. Eso lo hizo Y Dani estos más adelante, impuestos no necesariamente Está van sobre perfecto, eso. Nico, está perfecto. Pero vos estás incluyendo el impuesto TEMU, que es un impuesto que seguramente... Lo contesta esto Dani más adelante, si quieren lo podemos escuchar. Y tenés una ampliación del IRPF. también. Lo escuchamos después con la frase del propio Done que lo Entonces, contesta. pero eso. termino para decir, o sea, Orsi dijo no aumentar más impuestos y O'Donnell dijo que era tirarse un tiro en el pie decir eso, pero por otro lado también ha dicho que Uruguay no soportaría una mayor presión fiscal. Entonces, había de alguna forma también, en modo campaña, una forma de decir tranquilos que no vamos a aumentar impuestos. Y bueno, sí. De formas diferentes, pero se dijo. No es lo mismo igual, presión O'Donnell fiscal y le pasó lo aumento mismo, no es lo ¿no? mismo. O'Donnell le pasó lo mismo. Dijo, no vamos a aumentar la presión fiscal. Acto seguido, están intentando aumentarla. Van a aumentar, si se aprueba todo esto en la ley de presupuesto, la presión fiscal. Él entiende que no, que es una localización de cosas que ya se pagaban, pero con la excepción de Temu. Igual lo escuchamos con la frase del propio Done después de la pausa, que él lo contesta, porque le preguntan un poco por este tema que venimos discutiendo. Pero antes, música y una pausita, ¿puede ser? Voy a tener que censurar mi tema y pasar otro. Ya veo. ¿Era de 6 minutos? 7. Tal vez una censura previa. Un Ramones, juega, ¿no? Lo voy a censurar. Nada buena sniff some glue de los Ramones, capaz que calza mejor. Te doy tiempo, Juanchi, mientras Sí. buscaste el tema, te cuento que Julia Paternay clasificó por el ranking mundial, no por invitación por país. Uruguay, Que si nomás. hubiera estado en Estados Unidos, en México o en Inglaterra, clasificaba igual, porque el 30 de marzo, en una maratón que era Asia, el mundial que se estaba compitiendo ahora, había ganado y había hecho incluso un mejor tiempo que el que hizo ayer. Perfecto. Más uruguaya que nunca. Y como uruguaya. Como uruguaya, y ella eligió a partir de enero de este año. Porque la primera vez que competir compite es como en uruguaya. enero de este año, como uruguaya. Claro. Y en marzo fue que tuvo esa competencia tipo clasificatoria. Pero lo que importa es antes de enero, como venía antes de enero.
cuando define. En 2023 define ir a competir por Uruguay. Que siempre supo que iba a competir por Uruguay. Legalmente empieza a competir a partir de enero de este año. Sí. ¿Por qué le están buscando Orgullo el celeste. pelo? ¿Por qué le están buscando el pelo al huevo? Si hubiera estado en otro país, clasificaba igual. No, ¿Por qué le están buscando el pelo al Les huevo? duele. No, estamos hablando del rigor histórico. Es increíble. Rigor histórico. Los uruguayos, viste, me tienen podrido. ¿No? Sos uruguayo, te dice. Sos uruguayo. ¿Y qué tiene que ver? ¿Que ¿No me pueden tener podrido? ¿No puedo estar yo podrido de mí mismo? Sí. O sea, tenés una medalla de bronce. ¿Qué estás midiendo? Rory Gallagher, I don't know where I'm going. Seguimos hablando sobre las repercusiones de la entrevista que le dio al diario El País Gabriel Odone, al flaco Tiscornia, y concretamente sobre, por un lado, la discusión política sobre si se están aumentando impuestos, si se está cumpliendo una promesa de campaña, y después ya la discusión, pues está corriendo el plazo para votar el presupuesto, y el gobierno tiene que sí o sí negociar por estos 3 impuestos o aumentos o extensiones de IRPF, el impuesto mínimo global y el IVA a Temo. Bueno, tiene que negociar, hay que ver con quiénes y de qué forma, sobre la implementación de estas 3 innovaciones tributarias como definió el Ministerio de Economía. El que seguramente recaude más es el que más le importa al gobierno, porque es el que va a servir para abatir el 1,5 del déficit a partir del 2027, es el impuesto mínimo global, que como decía Juanchi, puede llegar a recaudar hasta 350 millones de dólares. El ministro Odone estaba dispuesto a discutirlo en el 2026. La situación fiscal hace entender que se tiene que votar ahora para que se pueda empezar a cobrar lo antes posible, que sería el año que viene o el otro. Porque está dentro del plan de la reestructuración del déficit. Entonces, bueno, está la discusión política sobre si hay un aumento de impuestos, pero una más importante creo yo que es si van a poder implementar estas adecuaciones tributarias que están planteando en el presupuesto. Quedó la chicana, Sapo, que es de la que está hablando la mayoría de las personas que pasó por esa entrevista de Odone, pero en realidad le explico un poco ese debate que tuvimos hace poco sobre el tema de la presión fiscal y el impuesto mínimo global. Si les parece, vemos otro fragmento de la entrevista que le hicieron en El País a Gabriel Odone. Para los que están en la transmisión de YouTube, van a ver que el video es del País, lo pueden encontrar en la nota mismo, o si no en el canal de YouTube del País. Esto es lo que decía Odone para cerrar, ya les digo, un poco una chicana y después la explicación. No le estamos aumentando un solo impuesto ni a los trabajadores de Uruguay, y salvo el caso Temo, que es un caso particular, al consumo en Uruguay. Estamos hablando de que estamos localizando impuestos que ya se pagan, insisto, ya se pagan. El contribuyente que va a quedar grabado con el 80% de los impuestos que estamos recreando, ya lo está pagando en algún lugar. Entonces, no estamos incumpliendo de manera dramática una promesa de campaña. Me parece que es un tema menor, que yo entiendo que algunos políticos, insisto, algunos editorialistas de medios de prensa están obsesionados con esto. Yo invito a las dos a esforzarse un poco más intelectualmente, a encontrar un mejor argumento para criticar lo que estamos haciendo. Porque esa misma gente, muchos de ellos, hace 3 semanas, un mes, estaban diciendo que no había rumbo. Y tengo a todo el sistema político uruguayo discutiendo lo que nosotros ponemos arriba de la mesa, así que rumbo es lo que hay. Bueno, lo que quedó es esa frase de los invito a esforzarse más intelectualmente y la otra de, bueno, rumbo es lo que hay, porque los tengo a todos discutiendo sobre las propuestas que hacemos nosotros, así que esa idea de que era un gobierno sin rumbo no era tan así. Los tengo a todos discutiendo el impuesto mínimo global, fue uno de los ejemplos que tiró Gabriel Odone. Claro, pero todos ahora también están aquellos que representan, por ejemplo, las zonas de exoneraciones fiscales, las zonas francas, que son parte del paquete de presentación del Uruguay hacia el mundo. Es decir, cuando vendés a Uruguay, vendés un Uruguay con el paquete de exoneraciones fiscales, ya sea algunos que van por contrato directo a la empresa, imagínate el contrato ROU UPM, o por aquellos que ingresan a las zonas francas. Bueno, el impuesto mínimo global, que en su versión de ley de presupuesto es el impuesto mínimo complementario doméstico, va a tributar sobre todas aquellas empresas cuyas matrices ya estén tributando este impuesto en una jurisdicción que lo haya implementado, que hay que decir que
140 países suscribieron al tratado que exige la OCDE, que exige en realidad el G20, los 20 países de mayor economía, y que de esos 140 países que han suscrito a este tratado del impuesto mínimo global, hasta ahora solo 53 de 140 lo han implementado. La gran mayoría en Europa, en algunos otros países desarrollados como Australia. Pero, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, salvo Brasil y ahora Uruguay, todos están quietitos con este tema, ¿no? Entonces ahí entra la discusión cuánto puede afectar a Uruguay desde la seguridad jurídica de quienes antes no pagaban y ahora deberán pagar, desde las inversiones futuras, es decir, los que dicen, bueno, en Uruguay ya no hay tantos beneficios fiscales, y entre los que están acá y van a pagar, cuáles son los incentivos o beneficios que economía le va a dar. Y todo el peso que puede tener eso sobre un paquete recaudatorio que el MEF estima en 300 millones de dólares, pero también habría que agregarle cuáles son los créditos fiscales o los incentivos, los contrapesos que propone el Ministerio de Economía para aquellas empresas que ahora sí van a pagar un impuesto, y eventualmente ver si esa neutralidad no es tal y la plata que se podría perder, ¿no?, por empresas que no vengan directamente o por empresas que se vayan. Uno de los que habló es el presidente de la Zona Franca del Uruguay, Enrique Güero, lo hizo para Informativo Carve y dijo lo siguiente. Ahí está, Güero está en Fuimos pantalla. a la Comisión de Hacienda el viernes pasado, expusimos nuestros motivos, que yo creo honestamente que desde el Ministerio de Economía pueden entenderlos todos, porque son personas súper capacitadas, mucho más capacitadas que yo, y conocen todas las implicancias que tiene este tema. Nosotros también podemos entender las razones que ellos puedan tener en este tema, lo que pasa es que no las podemos compartir, y ellos también están en una situación en que es difícil compartirlas porque tienen una presión interna claramente en temas de recaudación y porque tienen una OCDE que de alguna manera les acota también el margen de maniobra. Nuestra postura sigue siendo la misma, señores. Hay tiempo para trabajar esto por fuera de la ley de presupuesto. No en la ley de presupuesto, es una ley que tiene un sinfín de temas y unos plazos muy exiguos. Trabajemos este tema con tiempo, aprovechando que ni la OCDE nos está presionando, ni nuestros competidores por inversión, que son principalmente los países latinoamericanos, están corriendo para implementarlo, y tomémonos el tiempo necesario para ver cómo trabajamos en este tema de una manera correcta, cómo negociamos con la OCDE o vemos qué margen de negociación con la OCDE puede haber para proteger derechos adquiridos, que son la base del éxito de la captación de inversiones del Uruguay, y que un país chico como Uruguay no se puede dar el lujo de perder, es su principal activo. Bueno, ahí estaba Enrique Güero, presidente de la Zona Franca del Uruguay, argumentando, bueno, ¿por qué no trabajarlo por fuera de la ley de presupuesto? Y lo trabajamos con tiempo y vamos evaluando las cosas que pueden cambiar. Entre ellas, por ejemplo, el discurso de Uruguay de cómo se presenta al mundo, el tema de la seguridad jurídica, el tema de la competencia fiscal, porque entre otras cosas, en este momento en el mundo hay Estados Unidos está bombardeando este tema. China e India, mucho no les interesa ni lo tocan. En Europa hay varios países que ahora se están quejando de la posibilidad de perder competencia fiscal entre otros países de Europa. Y Bélgica, por ejemplo, llevó el tema a la Corte de la Unión Europea. O sea, el mundo está debatiéndolo y Uruguay está avanzando. Y eso creo que fue lo que expresó un artículo de la consultora KPMG, un artículo que salió publicado hoy en el diario El País, artículo que realizaron el contador Aldo Cineano, que es socio del área de impuestos
ilegal, y el economista Marcelo Civile, que es gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero en KPMG Uruguay, cuyo título es Impuesto Mínimo Global. Mientras el mundo debate, Uruguay avanza. Y es un poco lo que pone en entredicho ahora. Bueno, pará, si el mundo debate, ¿por qué Uruguay avanza? Y si vamos a avanzar, ¿por qué no avanzamos al ritmo de los otros 80 o 90 países que todavía no han implementado este tributo? Un titular que si no supieras nada dirías que es elogioso, ¿no? Mientras el mundo debate, Uruguay avanza. Exacto. Dirías, qué bueno, Uruguay Exacto. está avanzando mientras Exacto. nosotros estamos en la duda. Pero ese mismo artículo cierra de la siguiente manera, dice: En definitiva, Uruguay pretende avanzar con el impuesto mínimo complementario doméstico, que sería la versión local del impuesto mínimo global, aun cuando la discusión global sobre el impuesto mínimo no esté zanjada, pese a que el Pilar 2 ya está rigiendo en la mayoría de los países desarrollados. La estabilidad institucional, la seguridad jurídica y los beneficios fiscales bajo la forma de menor impuesto a la renta tradicionalmente sentaron las bases para la captación de inversión extranjera y mejor clima de negocios, ¿no? La fijación de este nuevo impuesto por imposición de la OCDE inevitablemente reduce el potencial de los beneficios fiscales. En el presente contexto, donde nuestra economía está aquejada por elevados costos de producción, que eso es interesante también ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, la competencia fiscal es una ventaja comparativa, porque entre otras cosas Uruguay también tiene elevados costos de producción. Entonces, a los elevados costos de producción le sacás la ventaja de la competencia fiscal, ¿no? Entonces, cierra el artículo, ¿no?, diciendo, bueno, los elevados costos de producción que merman la competitividad, será clave lograr el delicado equilibrio entre cumplir con los estándares internacionales y preservar la capacidad de atraer inversiones que generan desarrollo y empleo. Por último, ahora en septiembre de este año, los paraguayos acaban de aprobar una nueva ley de maquila. O sea, para ellos la ley de maquila es las zonas libre de impuestos, ¿no? Y en esa nueva ley de maquila incluyen un área de producción que no estaba antes. El área de servicios financieros, de servicios digitales, de servicios creativos. Es decir, Paraguay, integrante del Mercosur, se afila los dientes y dicen, bueno, nosotros no solo estamos haciendo una nueva ley, y en esta nueva ley estamos poniendo cosas que no estaban antes. Así que atenti, miren, acá estamos, ¿no? Mientras Uruguay discute esto, nosotros incluimos rubros que van a tener exoneraciones fiscales que no estaban incluidos en nuestra ley anterior. Yo te agrego para cerrar, ¿no? Porque esto es una discusión política que tiene que dirimirse en el Parlamento, en donde hay dos política cortes y en pugna. técnica, ¿no? Pero mira lo que decía el ministro Odone en una entrevista en Perspectiva, justamente, con respecto a Paraguay, con respecto a la seguridad jurídica de Uruguay, la calidad del sistema judicial, el honramiento de compromisos que el Estado asume, la vigilancia y el cumplimiento de los contratos existentes. Todo eso lo enunciaba Odone para decir, justamente, no es cualquier país en el mundo Uruguay, ni en la región, sobre todo y en particular en la región. Obviamente está haciendo alusión a Paraguay y Argentina. Y dice, eso tiene un costo. O sea, la seguridad jurídica, el compromiso con los contratos, todo eso tiene un costo. Y el costo eventualmente va a ser estar alineados con los lineamientos de la OCDE. Y ese es uno de los argumentos principales por los cuales, y está el subyacente, que es que se necesita recaudar y recaudar ahora. Y el propio Donel lo ha dicho, lo repito, él pensaba discutir esto en el 2016, pero la situación fiscal no lo permite. Hay un tuit de Orlando Dobar. Bueno, pero y entonces a esto le tenés que contraponer lo que dice el presidente de la primera zona franca del país, ¿no? que fue Zona América, que básicamente dice que amenaza la inversión, el empleo y la seguridad jurídica que distinguen a Uruguay en el mundo, este impuesto mínimo global. Dice, las zonas francas generan 6,6% del PBI, 34% de las exportaciones, 66.000 empleos, 4% del total, con sueldos 3 veces mayores. Poner en riesgo este régimen es afectar el motor de crecimiento de Uruguay. Dice, bueno, pues que solamente Brasil aplicó este impuesto, la mayoría de los países ni siquiera lo discute, y aparte, el régimen de zona franca está protegido por la ley 15.921, por lo cual este impuesto violaría estos principios, ¿no?, de garantizar beneficios durante el contrato establecido y expone al país a litigios. O sea, tenés claramente de un lado las zonas francas controvirtiendo lo que este gobierno entiende que es un impuesto que tiene que imponer ahora porque necesita recaudar.
Y esto lo tiene que resolver en 35 días. Era parte de los compromisos también, ¿no? Sí. Este impuesto. No es que aparezca de la nada. Quizás Pero- los tiempos cambiaron, pero el impuesto estaba como parte de los compromisos. Y el asumidos propio por el Bardone dijo, gobierno. esto es para discutirlo por Lo fuera. que era por fuera. esperable era que no iba a ser neutro. Pero acá neutro en el sentido de que no iban a saltar, ¿no? Desde, por ejemplo, las zonas francas a discutir este tema. No, y no con la fuerza con la que están haciendo en este momento. O sea, está en un problema el gobierno en este momento. Hay que ver por detrás cómo se está conversando. Pero claramente, o sea, si es tu principal fuente de recaudación y las personas a las que querés grabar le están diciendo, se están poniendo de punta, o sea, por lo menos hacia afuera estás viendo un problema. El otro día, y con esto cerramos porque estamos repasados, pero le hicieron una nota a Odone en Carve, Lucich y Miguel Nogueira. Miguel Nogueira le citó un portal paraguayo, yo qué sé, yo no sé. Seamos serios, Miguel. No, yo no sé, Le dijo- yo no sé cuál era ese portal, viste, etcétera. Pero claro, Infobae levantaba, The ahora sí, Economist. el medio argentino, Infobae levantaba este portal paraguayo vinculado a las inversiones que hablaba de que en Uruguay había movimientos y estaban evaluando algunas de las empresas que estaban instaladas venir a instalarse en Paraguay. O'Donnell le respondió a Nogueira, que le había planteado esto, seamos serios, Miguel, ¿no? Pero bueno, esos rumores están también, ¿no? Y basta con hablar y ver que personas y empresas, mejor dicho, que no tributan y que ahora podrían tributar, una de las posibilidades es justamente, desinstalarse del país e irse para otro lado. Este programa no se va a ir a Paraguay, se va a ir a una pausa porque después se viene la entrevista central con una jueza, con Mariana Maynard. Con la Vamos a hablar- presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, nada más ni Exactamente. nada menos, en tiempo de presupuesto. Sí. Justamente. Plata para la justicia. La ¿Hay justicia- o no hay? La justicia pide plata, tiene un plan y el gobierno y el ejecutivo les mandaron su propia idea. Sobre esto vamos a conversar después de la tarde. El presupuesto asignado al Poder Judicial no ha experimentado un crecimiento real respecto al PBI uruguayo en los últimos 30 años. Actualmente recibe cerca del 1% del crédito asignado al gobierno central. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia envió en su pedido presupuestal para el quinquenio una solicitud de aumento de gasto que no se vio correspondida en el mensaje previsto por el Poder Ejecutivo. Reclamaban, por ejemplo, la creación de 24 juzgados de violencia basada en género, un juzgado letrado en Ciudad del Plata, la creación de más de un centenar de cargos para la defensa pública, entre otros aspectos para mejorar el funcionamiento de la justicia. Sin embargo, obtuvieron bastante menos el juzgado en Ciudad de la Costa y 2 de los 24 juzgados solicitados para violencia basada en género. Pero vamos a profundizar un poco sobre este asunto y es por eso que nos acompaña la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, la doctora Maynard, y también Marcela Sena, secretaria de esta asociación. Bienvenidas ambas, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a meternos de lleno, si les parece, en... Cerca del micrófono, ahora, ahí va, por favor. Sí, sí. un poquito más cerca, ahí Bien. va. Básicamente hicimos un repaso sobre los principales pedidos. ¿Algo más que haya que resaltar sobre esto que comentábamos? Sí, sí, bueno, hay otras cosas más que se plantean, además de la creación de los 24 juzgados, esos con competencia en género, también se pide, por ejemplo, juzgados letrados suplentes, estos en Montevideo y en el interior. Tenemos una gran carencia en ese aspecto también, porque los juzgados suplentes, los jueces suplentes que nosotros necesitamos, son para cubrir licencias de otros colegas que están por algún motivo, ya sea puede ser incluso por maternidad, que es de la mayor cantidad que hay, y tenemos que cubrir con otro juez ese lugar. Entonces, eso es algo que también pedimos y tampoco fuimos escuchados en eso. Bien, ¿y qué expectativas tenían y sobre lo que el gobierno eventualmente podía recoger? O sea, por lo menos dentro de lo que recogió, ¿están las prioridades que ustedes tienen o no? No. Obviamente que no en cantidad, en volumen, pero sí en... No, fíjate que el juzgado que se crean, los juzgados de violencia de género son a partir del 1 de enero de 2027, estamos hablando. O sea, falta más de un año.
y no son los números que se pidieron, y bueno, se están pidiendo esos números porque son los que se necesitan para dar un servicio eficiente, ¿no? Estamos hablando de la doctora, está en sede de familia especializada, y durante un turno, que son 7 días, ¿verdad? El turno tiene más de 50 llamadas por día que tiene que atender. 50 llamadas que tiene que resolver, que obviamente no puede traer 50 audiencias a la sede porque es impracticable, es imposible. Y así es el trabajo de los jueces que están con esa materia. O sea, crear 2 juzgados no soluciona absolutamente nada. 2 juzgados además para todo el país. Un juzgado de 22 y digamos, la emergencia es en el interior del país, sobre todo. No, y en Montevideo también. Sí, en el interior también. En el interior lo que pasa es que además no tenés solo esa competencia. O sea, tenés competencias acumuladas. Tenés la competencia acumulada de penal, además de violencia de género, violencia doméstica, violencia sexual, y bueno, es todo un juzgado. ¿Cómo se hace el cálculo, ¿no? para definir que lo ideal, o por lo menos lo necesario, en principio, serían 24 juzgados de violencia basada en género más? No es que sean 24 más. El tema es el siguiente. Sí. La ley 19.580, que está vigente desde el año 2017, 2018 por ahí, prevé la creación de estos juzgados para desempeñar una tarea que es multitarea, porque tienen que ejercer en todas las materias que tengan relación con esa situación. ¿Qué pasa? Esta ley no está aplicada en total porque no hay recursos. Entonces, se han creado 8 juzgados solo en el interior. 8 juzgados, son 4 en San Carlos, 2 en Rivera y 2 en Salto. Lo único que se ha creado de esa ley. Entonces, el resto lo vamos haciendo como podemos los juzgados que tenemos familia especializada como competencia. Bien. Aquí en Montevideo son 12. Pero son solo de juzgados de familia especializada, no tenemos juzgados de género en Montevideo. Entonces, cuando se pidieron 24, se pidieron pensando en que por lo menos en cada capital departamental existan por lo menos 2 juzgados de estos, y además 8 en Montevideo. Perfecto, esa es la explicación. Esa es la explicación. De por qué los 24, digamos, que estamos muy lejos. Estamos lejísimos, pero eso es un mínimo también, porque yo estoy segura que con esa competencia... o sea, eso es un mínimo. Eso es un mínimo porque va a seguir igual explotando por otros lados esto, porque el tema es que hay mucho trabajo, cada vez hay más trabajo, somos la misma cantidad de jueces y no tenemos forma de acaparar todo eso. Yo les hago, mejor dicho, una pregunta estos días, la verdad que se generaron muchas repercusiones, movimientos por la tragedia en Soriano, ¿no? O sea, donde un padre asesinó a sus hijos y se mató él mismo, ¿no? Tenía, por ejemplo, una cautelar de no acercarse a la casa de su expareja de 50 metros, ¿no? Pero a partir de eso se empezó a discutir también, por ejemplo, la conveniencia de la ley de corresponsabilidad en la crianza que se aprobó en la administración pasada. Después también se empezó a hablar de la cantidad de tobilleras electrónicas que hay y cuántas más se necesitarían o no. Se habló de muchas cosas, ¿no? Y la realidad, y voy a tratar de cerrar acá para hacer la pregunta, es... Hoy en día la justicia tiene un dilema, ¿no? Con la ley que se aprobó de la corresponsabilidad en la crianza y con el problema de la ley de violencia basada en género. Que es el dilema de, bueno, ¿cómo yo protejo a un niño, vamos a decir, de un padre violento, y cómo yo protejo a un niño de una denuncia falsa sobre un padre violento? Entonces ahí hay 2 temas a resolver y cualquiera de esos temas es urgente, uno más que otro, ¿no? Es decir, si existe un padre violento y yo tengo que ponerle medidas para tratar de proteger no solo a la pareja, obviamente, sino también a sus hijos, eso requiere una urgencia importantísima. Pero también, si los procesos legales son lentos, el tema de que un hijo esté alejado de su padre durante mucho tiempo y que eso en realidad haya sido derivado de una denuncia falsa. Entonces, cuando hablamos del presupuesto para tratar de resolver estos dilemas, pensamos, ¿con plata realmente este tema se podría atender de
mucho mejor manera? ¿Podría haber peritos? ¿Podría haber más gente actuando en esos momentos para que los procesos fueran más ágiles? ¿Para que la urgencia fuera más fácil de detectar y para que el sistema funcione de una manera más justa y equilibrada? Perdón, las urgencias se atienden en forma urgente. Claro. O sea, Primer punto. una Sí, resolución de una persona violenta o un niño en situación de riesgo en 72 horas tiene que estar resuelta. O sea, eso dice la ley, ¿no? Y es lo que hacemos. O sea, yo en este momento no, estoy en otra instancia, estoy en segunda instancia y veo los procesos de primera instancia en materia de familia. Se hace, eso se hace. Otra cosa es tener un proceso de visitas, un proceso de tenencia, un proceso de pensión alimenticia ante los juzgados de familia. Eso es otra historia porque tiene otro tipo de proceso. Pero las urgencias se atienden. Y el tema de la corresponsabilidad de la crianza o la revinculación del padre con los hijos, si bien está previsto, el juez tiene que valorarlo, obviamente. No es que viene el padre y dice, no, la señora también. O sea, determinar quién miente y quién no miente es difícil, o sea, no es tan fácil tampoco. Y yo creo que en la mayoría de los casos no se miente, ¿tá? Cuando se denuncia un hecho de violencia, hay violencia. Por lo general, la situación de violencia arrancan además entre la pareja, por lo general, ¿verdad? Y obviamente siempre quedan vinculados los hijos a esa situación de violencia. Porque el otro día hablábamos del tema, no, él es buen padre, es un padre bárbaro, pero conmigo es violento. O sea, es muy difícil, ¿sí?, que si es violento con la pareja, la violencia no se dé en la casa y los hijos no lo sufran, ¿sí? Es muy diversa, la casuística es sumamente diversa, y yo pienso que sí, que si uno arrancara, ponele desde que la señora cuando uno va a hacer una denuncia, supongo yo, por violencia doméstica o violencia de género, no va en las mejores condiciones. No llega a una unidad policial en la mejor situación anímica ni emocional. Y de repente, si allí ya se empezara a trabajar con equipos, ¿no?, con psicólogo, con alguien que estuviera especializado en el tema, no digo que la policía no tenga cierta preparación. Hoy por hoy hay policías que están preparados para recibir ese tipo de denuncias, pero es una denuncia muy particular, ¿verdad? Capaz que podríamos empezar a tamizar un poco más la situación, porque es muy difícil para una persona, en el caso de la doctora, que recibe 50, 60 llamadas por día, tamizar qué es urgente y qué no, qué es cierto y qué no. Yo quisiera que ustedes estuvieran en los zapatos de la doctora. ¿Cómo tamizan ahora? Y cómo se puede. ¿Cómo a ojo de buen cubero, dijera un ministro del tribunal. Entre ¿Cómo la se doctora puede? y el equipo que tiene. No, eso es algo que lo tenés que resolver tú mismo al teléfono. ¿Y cuál es el criterio ahí? Y el problema es que te llaman. Obviamente y te la ley, ni que hablar, pero te llaman y te dan dos versiones de una historia, que te dicen la versión que propone el denunciante o la denunciante y la versión que da el denunciado o denunciada. Entonces, en base a esos datos que te da la policía, es que vos tomás una decisión y decís, bueno, voy a imponer medidas, que en muchos casos las medidas aparte se imponen por principio de prevención, para evitar que la cosa crezca o vaya a mayores. No quiere decir que se haya detectado un tema de violencia en general. En esos casos se pone medida igual por prevención. Después, cuando se llega a la audiencia, ahí sí, a los 3 días, hay casos en los que tenemos un informe de riesgo, hay otros casos que no. ¿Por qué no tenemos un informe de riesgo? Por varias razones. Una, porque no tenemos la posibilidad de hacer más de 6 informes de riesgo por día, porque son psicólogos y asistentes sociales que se tienen que reunir con una persona, con la otra y hacer un informe. Otra, porque la gente a veces no va, y si la gente no va, no hay forma de hacerlo. Entonces, con todo eso tenemos que ir viendo y volvemos a tomar una resolución en audiencia, que mantenemos las medidas o las ampliamos más o lo que sea. Yo quería decirte con respecto a lo que tú decías hoy, porque vos nombraste algo que está muy en boga en la gente, que es el tema de las denuncias falsas. No hay tantas denuncias falsas. Puede haber alguna, no son tantas. Entonces, a lo que yo voy es que de repente lo que una persona dice es, bueno, eso es falso, pero ¿qué quiere decir? No quiere decir que no se le impongan medidas, porque se le pueden imponer medidas en función justamente del principio de prevención, pero no quiere decir eso que sea una denuncia falsa, ¿tá? Después hay otros temas que están muy ahí en la vuelta, cuando se habla de algún papá que no puede ver a sus hijos y demás. Nosotros siempre decimos, nosotros tomamos esa competencia de urgencia y en 72 horas resolvemos. Entonces después cualquier otra cuestión que quieran, o sea, pueden recurrir frente a un tribunal y además pueden ir por el régimen de familia común a solicitar una revinculación, que ahí se hacen otro tipo de pruebas, análisis, pericias y todo lo demás. Entonces yo creo que no es tan así como escuchamos vulgarmente. Pero ¿qué tanto no son tantas denuncias falsas? Yo qué sé, yo por lo menos estoy en esta materia hace
unos 7 años en total, ¿no? O sea, he ido, o sea, primero estuve en San José con esta materia y penal, después estuve solo en Pando con esta materia, casi 3 años, y ahora estoy acá en Montevideo. Pero yo no sé si puedo haber recibido 2 o 3 denuncias falsas. Aparte de denuncias falsas pueden haber en penal, en estos temas, en cualquiera. Yo tengo más de 30 años de trabajo y honestamente, gente que haya denunciado falsamente hechos, son los menos. Ya sea en la materia que sea. En penal, en violencia doméstica, violencia de género. Las materias ahí no inciden, no cambian, porque acá, por ejemplo, hay una cosa de por medio que son los hijos. Es decir, uno a través de una denuncia puede frenar o dañar al otro, ¿no? Es decir, con un tema que a veces justamente las evidencias no son fáciles de recabar. Sí. Por ejemplo, yo he escuchado a la doctora Diana Brasinska, que está de un lado del mostrador, que es defender a aquellos que son denunciados, decir que ella ha escuchado que la justicia ha tomado resoluciones en base, por ejemplo, a un audio, ¿no? Donde se le pregunta a un niño muy chiquito, 4, 5, 6 veces si el padre alguna vez le tocó el pito, lo cual sería una situación normal si es un niño muy chiquito, que el padre lo haya hecho. Y dice, bueno, solo con eso se han tomado medidas en contra del denunciado. Y a partir de ahí, ¿no? La persona ha permanecido un tiempo X sin poder ver a sus hijos. Creo que no se puede simplificar yo creo que, tanto. claro, no se puede simplificar, porque Creo el que punto es que estamos- cuando hay una denuncia, por ejemplo, por abuso sexual, que sería eso, lo primero que hay que hacer es mandarlos a evaluar por un equipo multidisciplinario, donde hay psiquiatra, psicólogo, asistente social y todos los demás. Entonces ahí lo más normal es que el niño ese vaya a su mutualista o a su centro de salud y se le hace todo ese protocolo. Pero eso aparte ya no es parte tampoco de esto de violencia de género ni de violencia doméstica, porque eso se hace para penal, para ver si hay una responsabilidad penal de su progenitor. Entonces, en familia especializada, ¿qué es lo que tenemos que hacer con eso? Tomar una medida para evitar la situación denunciada. Bueno, si la denuncia no prospera o pasa algo, pero tampoco es cierto que al niño no se lo escuche, y mucho menos eso de que se graben, pues yo he visto grabaciones de niños y me parece una barbaridad. El niño tiene su abogado desde el principio, tiene un diálogo directo con su abogado, el abogado lo representa y además puede decir si quiere o no quiere algo. Y bueno, hay situaciones de niños que de repente no quieren ver a sus padres por una cuestión de que los han visto pelearse o los han visto discutir y les genera una situación que puede ser bastante angustiosa para ellos. Entonces yo creo que hay que estar un poco a cada caso en particular y ver, y como les digo siempre, el que no está de acuerdo puede recurrir, presenta un recurso y se va a un tribunal que lo van a resolver 3 ministros. Que volviendo que está atado con esto, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ustedes están reclamando por mayor presupuesto, sobre todo para la creación de determinados juzgados, y vuelvo al tema de los juzgados de violencia de género, ¿no? Y ahí, si no tengo mal entendido, hablan de, creo que tú lo graficaste en tu trabajo, pero el crecimiento sostenido del 30% de audiencias en los juzgados con competencia en violencia basada en género o familia especializada entre 2023 y 2024. Es decir, un aumento muy importante. Y es por eso, en gran medida, que reclaman por mayor presupuesto. Y lo que les está dando en este momento el Ejecutivo, obviamente es insatisfactorio, pero ¿cuán insatisfactorio es? O sea, ¿y cuán urgente es para atacar el problema desde la justicia, el problema de la violencia? Y total, porque el Poder Ejecutivo en este momento no nos da nada de eso. O sea, en realidad lo que nosotros vamos a tener van a ser 2 juzgados de género en el interior en el año 2017. 27. 27, 2027. Entonces digo, claro. Eso sería un golazo. Pero sí, con esos dos juzgados que no sabemos todavía, aparte si van a ser para ampliar, por ejemplo, la competencia que están teniendo allá en Rivera o en Salto, que ya están bastante desbordados, o si va a ser en otro lugar, no tenemos idea de eso. Pero es lo único que nos dio. Entonces vamos a seguir trabajando exactamente igual. Aparte se precisan más técnicos, se precisan psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, bueno, funcionarios especializados se necesitas, porque el juez solo no hace nada, el juez lo sentás en una silla y ¿qué hace solo en una oficina? Necesita un equipo que lo ayude a trabajar, porque de técnicos, si no tenés. Y una pregunta ahí, porque los jueces desde la reforma del Código de Proceso Penal dejaron de hacer la parte de la investigación, ¿no? Sí. Eso de alguna forma no les salió. No quiero decir que sea, digamos, una excusa para el Ejecutivo para darle menos presupuesto, pero ¿no tiene más capacidad de trabajo para hacer otras cosas a partir de esa modificación del Código?
Bueno, no es un argumento. Son cosas distintas. Tiene distinta competencia, distinto procedimiento, no tiene nada que ver el procedimiento de uno y de otro. Y además, como les digo, ellos van a tener la competencia penal no solamente en los casos para de abuso, por ejemplo, este, o de violencia doméstica. Digo, no solamente para este pedido puntual, sino en general. Si se puede explicar en parte, digamos, el retaseo presupuestal por esa lógica. No sé. No, la verdad que no tengo ni idea porque ese retaseo, ¿no? Si hay interés realmente que la justicia prospere o no. Porque yo ya hoy me lo cuestiono. O sea, si quieren que haya una justicia fuerte, digna, o sea, y que el justiciable reciba lo que tiene que recibir. No sé, eso habrá que preguntárselo al poder político. Pero nosotros tenemos la mejor voluntad de trabajo, pero bueno. ¿Crees realmente que el poder político, o por lo menos tenés la duda fehaciente de que el poder político no le interesa una...? No sé, hace más de 30 años que no tenemos un presupuesto digno. Hace más de 30 años y el poder judicial es un poder que depende económicamente, además, del poder ejecutivo y del poder legislativo. Depende directamente. O sea, no tenemos independencia. O sea, uno de los puntos es el artículo 1 del proyecto que manda la Corte, que pide justamente la posibilidad de transponer los fondos, de que el Poder Judicial, los fondos que tiene asignados, pueda disponer de ellos de la mejor forma, de mejor forma para su servicio. Pero el poder político no se perjudicaría más teniendo una justicia enclenque. No lo sé. Porque... La verdad que no lo sé, pero es increíble que llevamos 30 años pidiendo y hace 30 años que se nos dice que no. Ese claramente hay una correlación con la capacidad de presión que tiene. ¿La capacidad? La capacidad de presión. ¿De presión de quién? De presión, o sea, hay grupos de presión el lobby. Hay grupos de presión que logran sacar más pedidos de un presupuesto que otros colectivos. Bueno, nosotros obviamente... Digo, acá están justamente para digamos, poner, digamos, su voz arriba de la mesa. Pero es que como nosotros somos justamente el único poder del Estado que no depende del voto de la gente, es ahí que se nos retasea, porque después están los comentarios de siempre de la gente que dice que fulano de tal, en tal línea o en tal otra, pero sabemos que justamente nosotros no generamos votos, no se nos contabiliza como votos a nosotros. Pero nos miran como un gasto, y eso no es correcto tampoco, porque somos un poder del Estado. Entonces, directamente la separación de poderes y todo lo demás deberían tomarnos como un poder. Y esto no es un pedido, no vamos al Parlamento a pedir aumento de sueldo, ¿no? Lo que estamos pidiendo son condiciones de trabajo. Pero perdón, mejorar las condiciones de trabajo. ¿No generan votos? Es decir, si la ciudadanía entiende que se le está retaseando recursos hace décadas a la justicia, si la justicia es uno de los pilares del sistema democrático, yo creo que si eso está bien comunicado, generaría votos, porque la justicia podría transferir al poder político, ¿no?, los problemas que tiene la justicia. Es decir, si la justicia dice, nosotros tenemos un problema de presupuesto, no lo tenemos ahora, lo tenemos hace 30 años. Entonces, cuando se apunta a la justicia, dice, che, qué mal la justicia en este país, lo que debería es apuntarse al sistema político. Entonces, yo creo que los ciudadanos quieren una justicia mejor. Sí, yo creo que la quieren. Porque son muchos los que pasan por la justicia con todo tipo de demandas. El tema es que la gente no sabe muchas veces, y tampoco hay ni una prensa especializada en nuestro país, nadie que sepa de cómo funciona la justicia, y por eso vemos después los comentarios que se hacen que son... o sea, nada que ver, no tienen idea de nada de lo que pasa ahí. Nosotros lo que digo es que nosotros no hacemos política, entonces como nosotros no representamos a nadie, como nosotros no estamos debiéndonos a determinadas personas, es ahí que eso es el poder que queda cerrado ahí mismo, porque no tiene una convocatoria de audiencia. Incluso, en cambio, los políticos, pues viste cómo es, pero meten una cosa, después la dan, no la dan como sea, pero la policía no puede hacer política tampoco, y ha recibido mucho más recursos que el Poder Judicial en los últimos años. Bueno, yo creo que es necesario también, la policía necesita recursos y necesitaría reforzarlos, porque bueno, volvemos a la base, ¿qué país queremos? Queremos un país que tenga justicia, queremos un país que tenga seguridad, queremos un país que tenga determinadas cuestiones, entonces bueno, es ahí a donde tenemos que apuntar. ¿Y qué poder de presión tienen? Nosotros más que esto. Ninguno. Porque hay, digamos, otros colectivos pueden hacer paros, o sea... Bueno, nosotros no.
O sea, justamente, el tema es que nosotros estamos en un sistema que no podemos hacer ni huelga, ni paro, ni mucho menos cortar, por ejemplo, decirle al Estado, bueno, ¿saben qué? No les vamos a sí, hoy en hacer vez de tal 50 cosa. llamadas voy a recibir 10 porque Claro. me tengo que ir. No Porque podés. estoy con medidas, yo no puedo decirle Estás a la 24 horas a la orden, Ujú. durante 7 días. Y entonces, o sea, porque claramente si hace 30 años es insuficiente el presupuesto que se les asigna, y obviamente una cuota parte de ser por la incapacidad de presionar, ¿cómo se puede reformular esto para que el Sí. Poder Judicial en un futuro tenga otras herramientas para negociar? Yo creo que la forma justamente es haciéndoselo saber a la gente, Ujú. que la gente entienda, que sepa cómo funciona la justicia y que en base a eso nos pida un presupuesto para nosotros, porque no podemos hablar de un país sin justicia. Entonces, para nosotros es claro, si no hay recursos, Nosotros no hay nos estamos posibilidad. haciendo cargo de que estamos, de que en ciertas materias estamos colapsados, ¿sí? De eso nos estamos haciendo cargo. Y eso implica no brindar un servicio de repente con el nivel que deberíamos brindarlo, porque hay buenos técnicos, hay malos técnicos en todas partes, pero creo que si el Poder Judicial ha subsistido durante todos estos años es porque todos, o la mayoría, ponemos el nombre y trabajamos. Y bueno, no sé cómo lo vamos a solucionar, la verdad, pero digo, voluntad hay de trabajar, lo que queremos es trabajar tranquilamente, tener los recursos. O sea, que no tengas que estar buscando un fin de semana un psiquiatra porque no lo tenés y tenés que periciar a una persona y la tenés. Te digo, en penal lo vivíamos todo el tiempo. Un psiquiatra, un psicólogo, pericias, conducciones, no tenés ni policía. El tema seguridad de los policías, de las sedes judiciales, es otro gran tema. O sea, en este país no pasa nada porque no pasa nada en este país. ¿No tienen seguridad? No tenemos seguridad a nivel de oficinas judiciales. En penal no, en penal cuando instruíamos en el SIC, cuando todavía antes del 2017, cuando éramos jueces que instruíamos las causas, en el Centro de Instrucción Criminal, nos llegaban de la seccional los presos con armas, con navajas, y trabajamos todo el tiempo así entre esa gente. Y el problema no es justamente por lo que acaba de decir, porque no pasa nada en este país. Hasta que pase. Tal vez hasta que pase. Eso Bueno. es lo lamentable, ¿no? Que siempre tenemos que esperar que pase algo para tomar una decisión, ¿no? El presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosas, sostiene que una fiscalía, porque el reclamo de los jueces o de los magistrados es el reclamo también de los fiscales, ¿no? Sí. Es el mismo reclamo. Y es más, el de los fiscales justamente dicen, cambió el Código del Proceso Penal, ahora nosotros tenemos que investigar, o sea, tenemos un trabajo que antes no teníamos, y necesitamos mucho más recursos para poder hacerlo bien. Y Rosa dice que una fiscalía débil es funcional al sistema político para cuando deben ocuparse de atender casos de corrupción, ¿no? Tú algo sugeriste de eso, no necesariamente con los casos de corrupción, pero ¿qué piensas sobre esto que dice Rosa? Es decir, en Uruguay, cuando se hace una lectura de la corrupción, y por lo menos para los estándares regionales, salimos bien parados. En realidad lo que se oculta es que no hay poder para la Fiscalía, para el Poder Judicial en general, como para poder investigar casos de corrupción. Yo estuve en crimen organizado. Estuve casi 6 años trabajando como juez de crimen organizado y los casos de corrupción que llegaban al juzgado fueron mínimos. O sea, y yo creo que, y esto es a título personal, no lo estoy diciendo como presidenta de la asociación, sino como juez de crimen organizado que fui. Yo creo que si tenemos lavado activo, tenemos contrabando, tenemos todos los delitos grandes, es porque hay corrupción. O sea, es la única forma que esos delitos se pueden llevar a cabo. Y sin embargo, no tenemos grandes causas de corrupción en investigación. Salvo cosas que estallan, ¿no? Como pasó ahora, bueno, claro. en casos grandes, ¿no? Que explotan, digamos. En los casos de Conexión Ganadera, República Ganadera, el Grupo La Rata, ahí hubo una mega estafa, muchísimos involucrados. Es ser muy ingenuo decir que el Uruguay está libre de corrupción, es ser sumamente ingenuo. Pero ahí, ¿qué hay? Porque ahí necesitas a alguien que denuncie. Bueno, hay gente que sí, que denuncie y que investigue.
Claro, pero usted, o sea, se arranca la investigación a partir de una denuncia, eso voy. Sí. No es que la justicia salga a Nosotros buscar no casos de investigamos. corrupción. Nosotros no investigamos. Por eso. Pues. Nosotros no investigamos. Hay un investiga la intermedio Fiscalía. ahí. Pero hay pocas denuncias, quiere decir que no es que haya muchas denuncias y poca investigación. No sabemos cuántas denuncias No hay, tengo ni porque como idea, les digo, pero- eso ya es un manejo absoluto de la Fiscalía. Podemos saber lo que la Fiscalía trae al juzgado, pero no sabemos Lo que prospera. lo que tienen ellos en investigación. Claro. Sobre porque ya que lo trajo Juanchi a colación, ¿no? A propósito de la tragedia de Soriano, la Suprema Corte dispuso la instrucción de un sumario, no se separa de cargo, a la jueza que actuó sobre el caso. ¿Es así? Sí. ¿Y cómo vieron esto como asociación? Bueno, yo hablé con la doctora cuando pasó lo que pasó, porque tenía que llamarla, obviamente. Bueno, me explicó más o menos yo no conozco el informe que se remite a la Corte, pues eso es un tema, el sumario no es público, ¿verdad? Y más o menos lo que ha circulado en la prensa es lo que me dijo la doctora. Ella resolvió telefónicamente, dispuso medidas. Hay que ver también una cosa que no lo hemos dicho acá, pero lo hemos dicho en otras reuniones, que lo que se resuelva en una audiencia de urgencia como estas depende mucho también de lo que plantee la víctima, ¿no? Que en el caso, la víctima dijo lo que yo dije hoy, ¿no? Es un padre excelente, es violento conmigo, ¿sí? Por lo que tengo entendido. Por lo menos en la prensa trascendió así también. Y la señora lo que no quería que prensa, yo no lo vi, era que el señor se fuera a la calle. Entonces los padres creo que vivían cerca del domicilio de ella y se fijó como domicilio del señor que estaba a 50 metros, creo, de donde era el domicilio de los niños. La medida cautelar de los 50 metros fue en función de la distancia en que podía vivir en la casa de sus padres. Exacto. No se podía dar más, porque si no ya estaba Ahora, así hubiera vivido incumpliendo la medida. Claro, si hubiera vivido a 50 metros, hubiera vivido a 10 kilómetros, no hubiera evitado el tema, ¿sí? Claro, la intención estaba... O sea, eso son cosas, o sí, capaz que sí, no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero digo, no tiene nada que ver la distancia. El tema fue la decisión que el hombre tomó, que no sabemos. ¿Cómo se pasa de una medida cautelar a una tobillera, por ejemplo? ¿Y la tobillera qué garantiza la tobillera? A mí no me van a hablar de tobillera, digo, vamos a hacer... Pero en este caso... Yo sé que nada garantiza nada, porque en definitiva yo puedo romper la tobillera. Sí, claro. Y en el momento que la rompo, en este caso en particular que estamos hablando, fueron 50 minutos, es lo que calculó la policía, desde el secuestro de los niños hasta el auto, condujo el hombre hasta tirarse al arroyo Don Esteban. Claro. Entonces, probablemente en 50 minutos no hay operativo posible que pueda subsanar la situación. Pero está claro que hay medidas que son más preventivas que otras o que pueden colaborar más que otras. Es decir, si yo rompo una tobillera, ya en el acto, en el sistema, salta que alguien rompió una tobillera. Entonces, me permite actuar más rápidamente que si yo incumplo una medida cautelar. Por eso pregunto, lo primero que hay que ¿cuándo eso es una medida cautelar? No, la tobillera justamente lo que tiende o la finalidad es asegurar el cumplimiento de la cautelar. O sea, tener más control sobre el cumplimiento de la cautelar. El tema es la velocidad de respuesta, ¿no? O sea, tú rompes la tobillera o te acercás, bueno, ¿qué velocidad de respuesta hay frente a eso? ¿no? En este caso puntual no estaba solicitada la tobillera y no había todavía un informe de valoración de riesgo, porque hay veces en que las partes no solicitan la medida, la tobillera, el uso de la tobillera en principio, pero el informe de valoración de riesgo nos informa un riesgo alto o riesgo vital. Entonces en esos casos se dispone normalmente la colocación de la tobillera, pero siempre bajo la voluntad de la víctima. La persona que denuncia tiene que dar su voluntad. No se puede poner una tobillera si la persona no quiere. Bien, entonces hay que ver esas cosas que a veces, claro... Bueno, eso es un dato muy importante. Sí. Claro, es decir, si la denunciante... O no quiere policía en la puerta de la casa. Quiere también. A mí me ha pasado muchas veces que de repente, mientras no es encontrado, no es habido, como le decimos nosotros, a la persona, a la denunciada, disponemos que por lo menos haya una custodia en la puerta de la casa. Son muchos los casos de las personas que vienen y dicen no quiero la custodia por el barrio en que vivo, por mis vecinos, por esto, por lo otro, porque no me deja hacer mi vida tranquilamente, o sea, lo que sea. Entonces, nosotros lo que hacemos en esos casos es registrar bajo acta firma de la persona que no quiere, y si no quiere yo no la puedo obligar. Para cerrar el tema Soriano, te vamos a hacer una tanda y seguimos hablando sobre el presupuesto. Bien, pero que en conclusión, la instrucción de este sumario
¿Cómo lo vieron ustedes? O sea, ¿lo valoraron de alguna forma? Bueno, yo no lo veo bien desde el punto de vista de la colega, porque entiendo que la colega con la situación que está viviendo ya de por sí, porque sé lo que es que pase una situación de estas, tenga que pasar todavía por un procedimiento administrativo que es investigar. Pero entiendo sí a la Corte cuando se lo dispone, porque tiene que investigar para dar una respuesta más acertada. Entonces la Corte, supongo yo, investigará, y si la colega hizo todo lo que corresponde y todo lo que nos manifestó incluso a nosotros que había hecho, eso se cerrará sin sanción para ella, y ahí estará la cosa. Pero yo creo que no es nada agradable que a un colega le digan también que puede estar sumariado, que puede ser retenido el sueldo durante 3, 6 meses a veces, o que es separado del cargo. No es nada bueno, porque nosotros también vivimos solo de esto, no tenemos posibilidad de tener ni un kiosco de figuritas. Entonces es complejo cuando uno está trabajando en estos temas que son complejos, que son como una bomba de tiempo, y en cualquier momento puede explotar y nos vemos perjudicados nosotros también. O sea, yo por ahí lo que digo es un poco que piensen un poco en la pobre colega esta, que no solo se le viene encima en la situación de que, bueno, murieron 2 niños, espantoso, sino además todo lo demás que se teje alrededor. Para cerrar este tema, yo quiero hacer, si vamos a cerrar este tema, lo cerramos ahora, si no hacemos la tanda, y yo vuelvo con la pregunta. Vamos a hacer la tanda y vuelvo con una pregunta relacionado no solo a la tragedia que ocurrió en Soriano, porque no es la única. No, por eso les digo. Porque suceden habitualmente. Hace muy poco una mujer quiso tirarse con todos sus hijos desde un balcón en un apartamento en Pocitos. Solo logró tirarse con una beba de unos pocos meses y se salvaron 2 de sus hijas, ¿no? O sea que estos son episodios que se repiten todo el tiempo. Muchas veces están involucrados, o la gran mayoría están involucrados, hombres, por lo general, que o matan a su pareja y se matan, o matan a su pareja y matan a sus hijos y se matan, que son tragedias que conmueven a lo más esencial del ser humano. La pregunta es si este tipo de tragedias, que no sabemos bien, o sí sabemos un poco a qué patrones puede responder, pero que nos cuesta entender en el fondo de nuestra humanidad, como un padre mata a sus 2 hijos, ¿no? Se tira con un auto y los ahoga, todo en cuestión de 50 minutos. Si estas situaciones pueden prevenirse, o si hay situaciones con las que tenemos que cargar como sociedad, porque prácticamente no se puede hacer nada, pero lo hablamos después de la tanda. Estamos hablando con Marcela Sena y Mariana Mainar de la Asociación de Magistrados. Sueños. Bien, seguimos conversando con Marcela Sena y Mariana Mainar de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Juan Chejov plantea una pregunta. Si la querés resumir como para que la gente se enganchó. En una frase. La voy a resumir. Hay algo, por ejemplo, que la sociedad a través de sus instituciones, la justicia, la policía, en fin, inclusive desde el sistema educativo, pueda hacer para que no existan más casos como los de la tragedia de Soriano? Bueno, si tú me lo haces así tan amplio, yo te voy a contestar así como me parece a mí. Yo creo que habría que empezar por la educación. La educación desde la infancia. Si tuviéramos un asesoramiento desde la escuela en todo lo que puede ser inteligencia emocional para los niños, que los niños sepan ver cuando hay una situación, cuando hay violencia en su casa, cuando hay algo que les hacen en su casa, un vecino o quien sea, que no les gusta, que puedan expresarlo, como por suerte está empezando a pasar, pero va lento eso. Entonces, claro, nosotros tenemos varios temas porque hay una generación de adolescentes donde encontramos de repente relaciones absolutamente tóxicas, pero absolutamente. Entonces, pero eso se genera también en base a la educación y lo cultural que siempre inciden en eso. Entonces, yo creo que hay que trabajar desde ahí, hay que trabajar desde chiquitos para que cada uno sepa qué es lo que está bien hacer, qué es lo que no se debe hacer, ¿por qué? Porque si no después van a caer en esta situación. O sea, el trabajo, que es un trabajo desde el pequeño gesto, ¿no? Desde el pequeño gesto hacia gestos mayores, de educar a la sociedad
es la primera medida para empezar a tratar de cambiar las cosas. Es decir, tener una prevención que vaya a cambiar un poco el paradigma cultural de cómo se vive y se ejercita la violencia. Aún así, siendo que estamos ante casos de clara psicopatía, por más que tengas la sociedad más educada, por más que tengas el mejor sistema de salud mental posible, la policía más efectiva y la justicia más atenta, hay casos que son inevitables. Lo que sí ¿se podría bajar esa cantidad de casos considerablemente? Sí, obviamente. Aparte, siempre vamos a los casos que se visibilizan, que son los casos que fracasan, como este, ¿no? Sí. Digo, pero hay un montón de casos que se resuelven a diario en todas las sedes del país que no llegan a estos extremos, ¿sí? Esos también tenemos que tenernos en cuenta. ¿Y que evitan estos extremos? Sí, claro, hay muchos obvio. casos de no todos terminan muertos ni mental. matando gente, Mucho. o sea. Siempre viene a un abordaje de la persona violenta, Exacto. una cautelar aparte que por un tiempo... Claro, es que hay muchos casos donde si la persona puede llegar a tener un tratamiento para ver en sí mismo cómo es la situación, a lo que está sometido, porque hay personas que no saben ni siquiera que están dentro de un círculo de violencia o demás. Entonces, cuando uno les permite a las personas eso de acceder a un tratamiento, a un grupo, a algún tipo de terapia o algo similar que les permita verlo, evidentemente se pueden bajar los casos, por supuesto. Yo creo que en todos los casos debería ser así, pero por eso le digo, precisamos educación, porque si la persona, en vez de denunciar, entiende que está bien, que dice, bueno, sí, pero él se enojó, pero yo tenía la culpa, como muchas veces nos dicen. ¿Por qué? Bueno, porque yo le saqué el celular, o porque yo le dije tal cosa. O sea, hay muchas cosas que son previsibles. Entonces, yo creo que sí que es necesario la salud mental, por supuesto, pero depende también de los demás, como les decía hoy, de los amigos, de la familia, de la pareja, de todo el entorno que vea eso y que le digan a alguien, che, mira, vos estás mal, ¿por qué no vas a hacerte ver o a ver cómo vamos con esto para poder salir de ese entorno? Una cosa, ya que pusieron el tema de hacerte ver, hubo una polémica grande sobre ¿se acuerdan del proyecto Dominó? O sea, era uno de las alternativas que tenía la justicia para reeducar a hombres. No es la justicia. Bueno, no era la justicia. A ver, ¿quién era que era la intendencia, ¿no? No, o sea, era convenio con INAU, era convenio con INAU, con Mides, no sé con cuál de los dos. Pero eran resortes que tenía la institucionalidad para tratar a estas personas que tenían denuncias por violencia de género. Y una de ellas resultó ser escandalosamente mala, ¿no? Y ¿cómo se puede acoplar este tipo de instancias? ¿Creen ustedes en la reeducación? O sea, que la justicia mande a reeducar a... Yo no estoy muy convencida de eso. ¿No? Porque mucha gente, nos pasa, ¿no? Yo por lo menos lo estoy viendo desde el tribunal, de que a veces van a las reuniones a la intendencia, por ejemplo, que hay un grupo para hombres violentos, y van, por eso lo he hecho, ir a buscar la constancia para llevarla al juzgado y decir, mira, yo fui, cumplí. Pero en realidad creo que tiene que nacer de la persona y querer, o sea, asumir que tiene un problema para empezar y después tratar ese problema, ¿verdad? Claro. Y no que sea un requisito. En ese sentido sería lo mismo que un alcohólico. Si no acepta su problema, no lo va a cambiar. Nosotros lo tenemos que imponer así, porque no tenemos otra forma. Bueno, usted me trae la constancia para acreditar, pero si la persona no quiere hacerlo, o no está convencida de que tiene un problema, lo reconoce y se trata... Pero es mejor que se contacte con esa realidad y después capaz que bueno, se enganche, sí, ¿no? Perfecto, por eso se le imponemos. Sí. Pero te digo que no sé hasta dónde la reeducación no es una ilusión en muchos casos, y a los menos es una realidad, o sea, no lo sé. La ley de violencia basada en género y la ley de tenencia compartida, ¿no? Son dos instrumentos irreconciliables sobre un mismo tema, o son cosas que caminan por separado, ¿no? Sí. Algo así como, citando a Jaime Ross, ¿no? Hermanos pero rivales, o sea, en algo se tocan, pero no quiere decir que sean incompatibles. Que sean incompatibles. O sea, y no quiere decir tampoco que ahora siempre, o sea, en todos los casos en que exista un convenio anterior, nosotros vamos a decir, no, se respeta el convenio y nada más. Tenemos que ver la situación. Hay situaciones donde decimos, bueno, acá hay que hacer una suspensión de visitas ya. Y no importa que hubiera un convenio anterior. Pasa que el interés superior del niño es lo que te marca la pauta. O sea, tú te podés, como juez, lo podés tomar y manejarlo así.
Y si tú ves que una revinculación, el niño te está diciendo, un niño que por lo general dice la verdad, ¿no? Los niños y los borrachos dicen, ¿no? Te está diciendo que no quiere ver a su padre, ¿no? Por X motivo, porque fue violento con su madre, porque fue violento con él, o no sé cuál es el motivo, tenés que prestar atención. Tiempo para revincular hay, tomando las medidas que deban tomarse o que estén al alcance para poder hacer que esa revinculación, si es que tiene que darse, porque yo entiendo que no siempre tiene que haber revinculación, hay casos que no. Si tú tenés un abusador sexual, no podés tender a una revinculación. O sea, creo que hay casos... el niño la pida. Perdón, el artículo 4 creo que es el más polémico. Dice, si bien se pueden tomar medidas cautelares, se debe procurar no afectar el régimen de tenencia o visitas ya establecido. Por eso, se debe bueno, procurar. Se debe procurar, pero ahí no es medio amplio. O sea, y bueno, por eso tú lo podés manejar por como eso, se debe juez. procurar. De hecho, lo manejamos. Seamos honestos, de hecho Claro. lo manejamos. Hay muchos casos donde se pide... O sea, lo manejan, pero siempre poniendo el interés superior del Exacto, niño exacto. adelante. Sí. Obviamente. Es que es así. Y recién dijiste algo que me parece interesante, ¿no? A raíz de una... Voy a citar una película, pero bueno. El director es danés, ahora no me viene bien el nombre, pero es una película muy interesante, ¿no? Justamente donde lo que se plantea es que los niños no siempre dicen la verdad. A los niños se los puede manipular. Sí, claro. ¿Cómo es esa situación? Ahí los niños no dirían siempre la verdad. Bueno, yo si querés te digo mi opinión en ese tema. Los niños en principio dicen la verdad. ¿Por qué te digo en principio? Porque es cierto, cuando uno le pregunta al niño, ¿vos te comiste este alfajor? El niño muchas veces dice, no, yo no fui, y tiene las migas en la boca todavía. Pero entonces en ese caso, cuando uno piensa, ¿qué mentira dijo el niño y qué consecuencias trae para él? Entonces esta es una consecuencia que no es grande, o sea, es decir, bueno, no te voy a dejar comer otro, no te voy a dar más dulces, lo que sea. Entonces, pero en estos casos, o sea, cuando se habla, por ejemplo, de abuso sexual, yo creo que tenemos que mirar otras cosas. ¿Por qué? Porque un niño pequeño normalmente no tiene un conocimiento sexual acabado como para venir a hablar de una situación como la describen en los casos. Los niños describen las situaciones, dibujan, lo expresan en movimientos, en actitudes. Entonces, cuando el niño tiene ese conocimiento sexual, de algún lado lo adquirió. Y cuando uno dice de algún lado lo adquirió, eso es abuso, porque ya sea que haya visto a sus padres, que haya visto una película porno o que lo hayan hecho con él. En todos esos casos es abuso. Entonces, en esos casos, como digo yo, la consecuencia para el niño, cuando el niño dice, me hicieron esto, es espantosa. ¿Por qué? Porque el niño tiene que ir al médico, explicarle al médico lo que le pasó, después explicárselo a un psicólogo. En un caso va hasta una audiencia donde habla el niño con un técnico que tampoco conoce, le explica todo esto. Entonces, digo, es algo que es muy difícil pensar en un niño mintiendo por una situación que es vergonzosa. Piénsenlo por ustedes nomás. ¿Cuál de ustedes? O sea, cualquiera de nosotros puede ir a decir mañana a la seccionada, me robaron la cédula y de repente no la encontré. Bueno, eso lo podríamos llegar a hacer, pero ¿alguien se arriesgaría a decir un hecho que le va a traer ese tipo de consecuencias? Que tiene que ir al médico, que tiene que desnudarse, que tiene que explicar, que no. Ese es el punto, yo creo. Bien. Antes de cerrar, en 15 segundos, ¿por qué la justicia necesita mayor presupuesto del que se le está asignando? Y bueno, para permitir el mayor acceso de la gente a la justicia, para permitir una mayor accesibilidad de los usuarios del sistema de justicia y bueno, y una efectividad en los derechos en cuanto a la resolución, los derechos que reclaman, o sea, es eso lo que estamos tratando de lograr. Bien. No sé, Marcela, si quieres agregar No, es algo. básicamente también, sí. Sí, ahora las expectativas deben ser pocas, ¿no? Ninguna. Claro, porque si en 30 años no hubo un crecimiento nada. real en un presupuesto absolutamente restrictivo, es como que está llegando en el peor momento. Y si encima no tenés la veremos. capacidad... Estamos peleando porque alguna esperanza tenemos. Algo Mejore sacar. algo. Ujú. No, seguramente no vaya a salir el pedido Completo. íntegro de la Corte, pero bueno, aspiramos y esperamos que Nos mejore. han escuchado por lo pronto y cuando nos escuchan nos dicen que tienen razón. Entonces eso para nosotros ya es importante porque quiere decir que hay otra persona, otro interlocutor que lo está escuchando y que se da cuenta de lo que planteamos. Y ustedes mismos, ¿no? Los periodistas también, o sea, hemos estado en distintas entrevistas y tienen la sensibilidad y saben que es verdad lo que estamos planteando. Y es importante que ustedes lo hagan llegar a la gente y que nos den estas oportunidades para venir y manifestarlo. Los jueces no tenemos la costumbre de salir a hablar, por lo general.
Tampoco pueden hacer un paro y dejar sus actividades. No, tampoco. Entonces está bueno que se sepa y está bueno que ustedes nos den esta oportunidad para hacerlo, ¿sí? Planteamos, por ejemplo, una cosa que es para pensar así. O sea, se nos da el 1% al Poder Judicial, el 1% se le da al Poder Legislativo. O sea, iguales. Pero yo les planteo la diferencia en cuanto a esto. El Poder Legislativo tiene 500 funcionarios y creo que son 2 o 3 sedes porque no tiene más de eso. El Poder Judicial tiene 5.000 funcionarios y además tiene 500 sedes en todo el país. Entonces, ahí creo que hay una diferencia que es de remarcar. Vamos a empezar a revisar los gastos del Palacio Legislativo. Diputado, ¿no? La lucha de poderes, más que nunca. Marcela Sena, Mariana Marinar, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Fácil desviarse. ¿Querés agrandar el local? Cumplí tu sueño con la ayuda de República Microfinanzas.